Bienvenidos a este video, bueno, ya pueden ver cuánto me costó hacerlo. También quiero aclarar algo, en algunas partes verán que el cómic está en inglés, esto debido a dos cosas. La primera es que algunos cómics no los encontré en español, por lo que me vi forzado a usar la versión inglesa. La segunda posibilidad es que encuentre algún error en traducción, ya entenderán el porqué. De paso, si alguno viene con Outlier Plot solo porque Thor era más poderoso de lo que esperaban, pues, procuren argumentar por qué sería Outlier Plot, en lugar de solo decir que es Outlier Plot o lo que sea. Sin más, comencemos. Historia. Existe un ciclo llamado Ragnarok, esto ocasiona la muerte y renacimiento de Asgard. No se sabe a ciencia cierta cómo fue la vida de Thor en las otras encarnaciones de Asgard, pero lo que sí se conoce es en la encarnación actual de Asgard, el dios del trueno es hijo de Odín con la diosa Gaia, o lo era hasta que fue horriblemente retconeado y ahora Thor es un semidios. Pero independientemente de quién es la verdadera madre de Thor o cuántas veces en distintos cómics se dijo que era Gaia, incluyendo la propia palabra de la diosa de la tierra, él crecería junto a su hermano adoptivo Loki y siendo criado por Frigga. En algún momento, Odín, pensando que Thor necesitaba una lección de humildad, lo envió a la Tierra en forma del Dr. Donald Blake, quien años después viajaría a Noruega, donde escaparía de unos alienígenas que invadieron el lugar. Tras entrar a una cueva, encontraría un bastón, que al golpearlo lo convirtió en Thor. Y bueno, podría seguir hablando de la historia de Thor, pero eso llevaría bastante. También me salté partes de la historia de Thor, pero digamos que es retconeado bastante, y el ejemplo más conocido es el propio Dr. Donald Blake, que dependiendo de la historia, puede no ser real y ser solo una ilusión hecha por Odín, o bien, ser una persona separada de Thor. De hecho, actualmente es un villano. Bueno, vamos con lo que queremos ver de Thor. Como lo más básico de lo básico entre lo básico, pudo atravesar una pared de forma casual, puede cortar un árbol sin poner esfuerzo, puede destruir árboles embrujados, puede romper árboles de forma casual, fue capaz de romper metal sin ningún problema mínimo. En ese mismo cómic fue capaz de destruir un robot de forma totalmente casual, es capaz de arrancar una puerta de metal, puede arrancar la puerta de un avión, puede frenar un auto sin esfuerzo, puede partir un auto, puede levantar las vías metálicas de un tren y de paso soportar ese peso sin poner esfuerzo, puede romper la telaraña del hombre araña sin que le cueste algo, puede abrir túneles de forma totalmente casual, puede destruir de forma casual aviones de combate, puede arrancarle la torreta a un tanque de guerra, puede destruir tanques de guerra sin problema alguno, puede vencer a un gigante sin que le sea un problema, pudo destruir a un centinela, que si bien no estaba en su mejor punto, no dejaba de ser un ser gigantesco hecho de metal, puede arrojar con tal fuerza a un tipo como para mandarlo al espacio. Con un solo dedo y sin esfuerzo alguno, es capaz de derribar la torre de Pisa, la cual pesa 14.700 toneladas, tiene la fuerza para poder soplar un huracán sin problemas, tiene la fuerza para activar un volcán usando sus rayos, fue capaz de cargar una hidrobase de tamaño considerable de forma casual, casi sin querer, venció de un golpe casual a Titania, en más de una ocasión, ha peleado y vencido varias veces al hombre absorbente, ha podido levantar a Fafnir como si nada y arrojarlo sin dificultad, y esta bestia tiene tal tamaño que supera al de edificios, puede lanzar miles de toneladas. Bueno, eso en la traducción al español, pues en inglés son 1.000.000 de toneladas, es capaz de abrir una brecha de millones de toneladas y luego de arrojar a Loki, la cerraría de forma sencilla, usando sus poderes fue capaz de detener una avalancha que iba a destruir un pueblo, puede golpear con tal fuerza, que se escucha hasta otro estado. Thor puede hacer temblar medio estado, de forma totalmente casual pudo cargar la montaña más grande de Jotunheim sin esfuerzo alguno, lo que no debería sorprender, pues se ha dicho que sus golpes pueden destruir una montaña. Tomando en cuenta que era la montaña más grande de Jotunheim, mínimo debería asemejarse al peso del Everest. Fue capaz de darle la paliza de su vida a Iron Man, y en ese mismo combate Thor nos explicó que siempre se contiene. Iron Man con una armadura inferior pudo destruir una montaña del tamaño de la ciudad de Manhattan usando un misil, fue capaz de derrotar a Abominación de un solo golpe, el cual puede hacer temblar montañas.
planetas, como hazaña menos básica pero igualmente mínima para Thor, tiene la fuerza para destruir pequeños planetas. En una competición con Hércules, fueron capaces de sacar a la Tierra de su órbita. Esto es mucho, más aún siendo un efecto colateral no intencionado. En toneladas, esto sería más de 6.000 trillones de toneladas en un simple apretón. También casi parte la Tierra por la mitad como efecto colateral de intentar tener relaciones con Zéfiro, y eso es poco, pues fue capaz de pescar a la serpiente de Midgard, para luego tener una mini pelea con él, combate que acabó con la serpiente rindiéndose, y la criatura posee un tamaño comparable a la Tierra. En su pelea con Gnor fue capaz de provocar destrucción en un planeta sin darse cuenta. Pudo pelear contra Blastar, manteniendo un combate contra este y mostrándose superior, y si bien luego se quitó a Thor, realmente Thor no estaba muy serio, y en el cómic siguiente se hace alusión a que Thor es superior. Blastar es un ser con la capacidad de destruir un planeta sin mucho esfuerzo. Mantuvo un combate parejo con Stellaris, intercambiando ataques con ella. Tras una pelea un tanto interesante, una vez serio, la victoria sería de Thor, pero entonces ella, viéndose derrotada, activó un mecanismo de seguridad que provocaría que su armadura implosionara en un relámpago cósmico y destruyera la Tierra. Thor podía haber contenido ese poder, pero no quería poner en riesgo la Tierra. Él pudo cerrar un portal junto a Hércules, pero lo importante no es eso, sino que ambos puños son descritos como capaces de destruir mundos. Como mínimo debería poder destruir 10 planetas, y eso sigue siendo poco ante el poder de Thor, pues pudo matar a Atún, el cual tiene un tamaño que supera por demasiado a los planetas cercanos. Vencer dioses no es nada para Thor, pues ha vencido a Kratos sin problemas. También peleó contra Ares y fue capaz de someterlo, y Ares puede mantenerse contra Hércules. Thor pudo vencer a Mangok sin problemas, derrotándolo sin inconvenientes. Thor ha declarado que puede destruir una estrella sin problemas. Para darse una idea, el Sol es tan masivo, que su masa supera más de 300.000 veces a la masa terrestre, y Thor supera esto por demasiado. Pudo derrotar al gladiador a tal punto de casi matarlo. El gladiador puede mover planetas de forma casual. Él mismo contuvo una explosión que como efecto colateral creó una estrella, y dicha explosión pudo haber destruido medio sistema solar. También se dijo que puede destruir agujeros negros. Otra hazaña del dios del trueno es vencer a los berserkers, los cuales lograron matar a Falligar el gigante, capaz de pelear con agujeros negros solo por diversión. Puede hacer rayos con la energía equivalente a una gran estrella muerta. Thor venció al Super Skrull sin mucho esfuerzo, un ente con el poder de una supernova, siendo las supernovas en este cosmos capaces de destruir sistemas solares, pudiendo viajar años luz para conseguir dicha proeza. Y por si se lo preguntan, en la versión original también se menciona que las novas tienen esa capacidad. Sin martillo fue capaz de enfrentar a la Legión Oscura y salir victorioso. Thor junto a Beta Ray Bill fueron capaces de destruir un portal ubicado en el centro de la galaxia, cuyo tamaño era mayor al de varias estrellas, y abarca el centro de la galaxia, hazaña mínimo de nivel sistema solar. Thor ha declarado poder hacer que su martillo arda con la fuerza de 1000 soles, algo que debería equivaler a una estrella masiva. En otra pelea con la serpiente de Midgard, pudo hacer que las montañas tiemblen, y que las estrellas se estremezcan como daño colateral de la pelea con la serpiente de Midgard, una hazaña que mínimo debería rondar por los sistemas solar. Pudo derrotar a Hela sin mucho esfuerzo. Fue capaz de atravesar la armadura de Onslaught, quien si bien estaba limitado por el Profesor X, y por ende no necesariamente tenía su poder universal, ya para ese momento se había mencionado que podía destruir estrellas, por lo que esta hazaña debería fácilmente ser multiestelar, llegando inclusive al nivel sistema solar. Junto a Hyperion, lucharon con varios robots creados por los Beyonders. Al principio destruyó la cabeza de uno, pero desafortunadamente se regeneró, y luego al final del cómic, luchó contra un ejército de esos seres, y aunque murió, pudo destruir varios de esos seres. Uno en individual pudo crear estrellas, además de que puede destruirlas. El propio Thor ha mencionado poder destruir estrellas. Hasta este punto, Thor debería tener una fuerza de varios años luz, como mínimo, debería abarcar 40 años luz al superar por demasiado al Super Skrull, que traducidos a sistemas solares, serían cientos y miles de sistemas solares. De hecho, el gladiador pudo vencer a Capitana Marvel en su forma binaria, la cual puede destruir un planeta incluso por accidente, e inclusive tener el poder de una estrella. Claro, en ese momento ella estaba débil, pero si bien no estaba a su máximo, debería ser superior a su forma normal, mínimo el doble, y eso es mucho, pues ella en su forma normal pudo vencer a Hulk Gris, el cual puede destruir un asteroide el doble de grande que la Tierra de un
un puñetazo, y eso no es nada, pues pudo vencer sin problemas al Super Skrull. Como mínimo, el Super Skrull debería destruir 4 años luz, y Hulk al superarlo por demasiado, podría aspirar a más, pongamos, 40 años luz, y Carol al ser más poderosa, debería mínimo duplicar esto, pudiendo destruir 80 años luz, en su forma binaria, aunque debilitada, debería duplicar esto, pudiendo bajarse 160 años luz, el Gladiador al superarla, debería destruir 320 años luz, al ser mínimo el doble de fuerte, y Thor al poder humillarlo, podría destruir 640 años luz mínimo, lo que sería una cantidad exagerada de sistemas solares, y como dato, ese Thor era el de Eric Masterson, cuyo poder es como mucho la 10ª parte del de Thor, lo que haría que Thor tuviera el poder para destruir 6400 años luz, siendo capaz de destruir una pequeña galaxia, pero claro, esto está lejos de ser su límite, yendo a otras hazañas, pudo golpear con tal fuerza a un Galactus hambriento que le provocó dolor, de paso, el golpe del martillo provocó que el espacio se estremeciera, lo que puede traducirse como hacer temblar el universo. Para hacer temblar el universo, se requiere del poder de 2 galaxias, pueden pensar que esto es una interpretación, y es verdad, mejor vamos a una hazaña más clara. Thor fue capaz de mantener un combate con Drax y mostrarse superior. Drax es un ser con el poder de una galaxia, también peleó con Shiva, sostuvo un combate parejo, más tarde Thor se lo llevó a Asgard para terminar ahí la pelea, pues ya no sería invencible, entonces Thor le dio una paliza, y finalmente Shiva le dio su energía vital para que reviva a Asgard, tomando en cuenta que un dios inferior como Danvantari tenía el tamaño de una galaxia, esta hazaña de vencer a Shiva debería ser de talla galáctica. También fue capaz de hacerle una herida a Galactus, que si bien estaba totalmente distraído debido a su combate mental con Odín, no olvidemos que en un estado demasiado debilitado fue capaz de destruir una galaxia y soportar ese poder. Thor también es comparable a Beta Ray Bill, quien soportó la destrucción de un planeta sin dificultad, y eso que había sido derrotado previamente por Thor en una forma que veremos luego, y eso solo para empezar. También soportó la destrucción de otro planeta de forma casual, también pudo combatir y mantenerse al nivel de polvo de estrellas. En su pelea destruyeron un planeta de forma involuntaria, luego prosiguieron con un combate realmente parejo, un combate que meció los cielos e hizo temblar el universo, que como he dicho, como mínimo se requiere del poder de 2 galaxias. Otra hazaña de esta índole, ahora por parte directa de Thor, tiene el poder para destruir universos. Esperen, esta es la traducción en español, ya que en inglés dice que pudo hacer temblar el universo en un ataque contra Ego. Claro, son palabras de Thor, pero aun si fuera fanfarronería del tipo que acaba de recibir una lección de humildad, no pasa nada. Está aquella vez donde el dios del trueno le robó la energía divina a Loki, y de paso, hizo temblar el universo, confirmado por el narrador. Bueno, en inglés dice que el tejido del infinito comenzó a temblar, pero dado el resto de hazañas de Thor, y que infinito es una forma de decirle al universo, lo más probable es que se refiera al universo, además de que Thor tiene escalonamiento previo que hacen que eso no sea tan dudoso, por lo que hasta ahora el dios del trueno tendría el poder de 2 galaxias, es decir, 200.000 años luz. Aquí cabrían una cantidad absurda de sistemas solares que ni vale la pena nombrar. Como dato que complementa esta hazaña, Ian Foster usando el poder de Thor pudo contener una supernova convirtiéndola en una estrella, y de paso, extender un rayo hasta otra galaxia y provocar que medio universo tiemble, lo que sería el poder de una galaxia. Ella también pudo vencer a Mangog, el cual en esta historia pudo derrotar a un nerfeado Odín junto a un Thor sin Mjolnir, además de que destruyó el Bifrost, el cual se extiende desde Asgard hasta la Tierra, claro, en línea recta, o bueno, más o menos recta, pero esto debería seguir siendo una hazaña de mínimo nivel galáctico. Thor también ha peleado al nivel de seres como Silver Surfer, siendo que incluso Surfer reconoce a Thor como superior. Más tarde Thor rompió sin problemas un campo de energía de Silver Surfer, que a pesar de que obviamente no usó todo su poder en crear el campo, sí fue suficiente para ver que Thor era más poderoso de lo que esperaba. Como hazaña mínima, el surfista de plata pudo destruir parte de una nave cuyo tamaño dejaba en ridículo al de planetas enteros, además de que pudo vencer a Mrungomu, cuyo poder en ese momento daba para destruir el planeta. En su pelea con Morg, destruyó un planeta como daño colateral de un ataque. Está al nivel de Terrax, quien pudo destruir un planeta de un ataque totalmente casual, además de que estuvo dentro de un agujero negro. Más tarde, él pudo cortar la cuerda que mantenía a Drasler con la nave de Galactus, que podía soportar la atracción gravitacional de dicho agujero negro. Surfer fue capaz de crear una estrella encontrándose demasiado debilitado. Esto 2 veces en la misma historia. Puede destruir un sistema solar sin que le cueste esfuerzo. El Silver Surfer puede
puede como efecto colateral de una pelea con un clon, emitir el poder de 1000 soles explotando, como he dicho previamente, en Marvel cuando un sol explota destruye el sistema solar y viaja a otros sistemas solares, provocando la destrucción de estos. Para esto la supernova mínimo debería recorrer 4 años luz, con lo que la destrucción de 1000 soles explotando sería equivalente a 4000 años luz, lo suficiente para destruir una pequeña galaxia. Aunque ya no tenga mucha relevancia, vale la pena mencionar que Stella también rivaliza con Nova, la cual pudo destruir una estrella de un ataque y de paso soportar dicha explosión. Ahora pasando con hazañas mayores, Surfer también se ha mantenido con Drax, cuyo poder ya he mencionado, pudo desgarrar el agujero negro central de Andrómeda, para posteriormente recrearlo, el cual mantiene la galaxia unida. Ha dicho que su poder puede destruir la galaxia, también ha declarado poder soportar la destrucción de galaxias, además de que un heraldo de Galactus tiene el poder de varias galaxias, es decir, Silver Surfer como muy mínimo debería tener el poder de 10 galaxias, es decir, 1.000.000 de años luz, y Thor al ser superior, mínimo debería tener la potencia de 20 galaxias, es decir, Thor podría destruir 2 millones de años luz. Impresionante, pero no es ni de cerca lo mejor del dios nórdico, pues Thor de manera consistente se ha comparado a Hulk, en más de un combate han mantenido un nivel similar, siendo de la misma liga, aunque el tema de quién ganaría es algo complicado de explicar, sea cual sea el resultado, sería por un porcentaje de poder demasiado ligero. Ahora pasando con el Scaling, Hulk fue capaz de soportar ataques de Scar, ataques donde se concentraba el poder de 100 trillones de toneladas, y salió como si nada le hubiera pasado. Fue capaz de mantener las anclas electromagnéticas de una máquina creada por el Dr. Doom, esto con el fin de crear un escudo que cubriría el planeta, y así fue, cubriendo el planeta y evitando momentáneamente que Exitar destruya la Tierra. Derrotó a She-Hulk, la cual pudo vencer al campeón del universo, el cual puede destruir planetas. Soportó el peso de la lanza de Próxima Midnight, la cual era formada de una estrella que también era una supernova. Soportó el ataque nova de la antorcha humana, la cual es precisamente una supernova. Derrotó al gladiador, cuyo poder ya he mencionado, además de resistir su visión calorífica, la cual es tan caliente como el mismo sol, además de que el Hulk verde es superior al Hulk gris, por lo que la hazaña de vencer al Super Skrull también aplica para él. Puede pelear con Silver Surfer y mantenerse al nivel del heraldo de Galactus. También pudo pelear con Sentry, en un combate parejo, donde Sentry usó todo su poder, y tras ese duro combate, se vio como el resultado era un empate, o eso parecía, pues se dijo que Hulk se contuvo en ese combate, es decir, Hulk estaba jugando, y por si se lo preguntan, sí, Sentry sí usó todo su poder con Hulk, confirmado incluso por el escritor del cómic. Sentry tiene la fuerza suficiente como para humillar a Terrax, cuyo poder ya he mencionado, pero al ser un heraldo de Galactus, debería poder destruir galaxias. De hecho, el Sentry es un ser con el poder de 1.000.000 de soles en explosión. Como dije anteriormente, una supernova en Marvel es más poderosa que una real, pues estas pueden destruir mínimo 4 años luz, por lo que Sentry podría bajarse 4 millones de años luz. La Vía Láctea mide 100.000 años luz, haciendo la división correspondiente. Sentry podría destruir alrededor de 40 galaxias similares a la Vía Láctea, y siendo que Hulk era muy superior y Thor está al nivel del gigante Esmeralda, podríamos considerar darle a Thor el poder de 80, o incluso de 100 galaxias, es decir, 10 millones de años luz. Esto es más que el grupo local de galaxias, es más o menos el doble. También, aunque un poco irrelevante a estas alturas, Thor peleó con Profesor Hulk y se mostró superior a esto. Otra hazaña es que se ha mantenido un combate con Mephisto, siendo capaz de ganarle, y Mephisto reconoce a Thor como superior, y si bien es verdad que se encontraba fuera de su dimensión y por ende era más débil, considerando que puede destruir una galaxia cagado de risa, fuera de su dimensión no debería bajar de galáctico, y de hecho podría ser incluso más poderoso, pero si consideran esta hazaña dudosa, no pasa nada, pues Thor también pudo aislar la explosión de una bomba capaz de destruir la quinta parte del universo, y aclaro, Thor murió no por el poder de la bomba, sino porque dichas bombas tenían el poder de la Señora Muerte. Explicándolo mejor, en ese cómic, el Gran Maestro absorbió los poderes de la muerte, entonces usando ese poder fue capaz de crear las tan famosas bombas que destruirían la quinta parte del universo. Entonces Thor realizó dicha hazaña, por lo que mató a Thor fue el poder de la muerte. Ahora, digamos que esta energía sí podía matar a Thor sin necesidad de ser de la muerte. Bien, pues igualmente Thor habría contenido esa energía, es decir, Thor tendría un poder cercano a la destrucción de la quinta parte del universo, lo suficientemente cercano para evitar que la bomba destruya una quinta parte del universo. Esto es sin duda impresionante, demasiado. Solo el universo
universo observable mide 93.000 millones de años luz, destruir la quinta parte de esto sería equivalente a 18.600 millones de años luz, para darse una idea, esto sería equivalente a la destrucción de 186.000 galaxias, o visto de otra forma, serían miles de grupos locales, más de 100 supercúmulos de Virgos, incluso 20 veces más grande que el supercúmulo de la Niaquea. De hecho, como dato, si bien el universo es infinito, dicho varias veces, y tiene incluso infinitas galaxias, el universo observable tiene 100.000 millones de galaxias. Si cada galaxia midiera solo 1000 años luz, seguiría siendo más de 1000 veces más que el universo observable, y si tuviera cada una los 100.000 años luz, e ignoramos que entre galaxias hay distancia de millones de años luz, sería equivalente a más de 100.000 veces el universo observable real. También una vez se dijo que tenía trillones de años luz, eso es demasiado, ya que si bien en inglés trillón es billón en español, el universo observable seguiría siendo 10 veces mayor al universo observable real, y la quinta parte sería más del doble del universo real, y aun si Thor solo pudiera contener la mitad de eso, sería poco más del universo observable, y eso por bestial que suene no es ni de cerca todo, pues Thor también está a la par de Hércules, el cual cargó los cielos sin problema alguno, siendo estos el universo, y aun si solo fuera una fracción, igualmente debería equivaler a una alta cantidad de galaxias, pero esto aún no es todo, pues fue capaz de romper la armadura de Excitar, aclarando, si bien Excitar estaba conteniéndose y era obvio que se contenía, tomemos en cuenta que era un ser multiversal conteniéndose, y si bien eso no dice mucho realmente, si a eso le sumamos que para que nazca un celestial se requiere de una energía que rivaliza con el Big Bang, y por si lo preguntan, si bien la explosión es de características galácticas, eso sería solo en su rango, pues como bien he dicho, o más bien mostrado, la potencia de esta energía es comparable al Big Bang, y si no quieren tomar en cuenta esto, no pasa nada, pues en otra ocasión, Thor venció a un celestial random, que como dije, se forma a partir de una energía comparable al Big Bang. También he de agregar que Hulk, ser comparable a Thor, pudo destruir una dimensión de bolsillo, pero que había sido descrita como un universo, aunque esto hay que tomarlo con pinzas, pues no es que Hulk así nada más lo hiciera, sino que el acechante nocturno, atacó a Hulk con unas ondas que estaban por vencerlo, entonces Hulk usando su fuerza desvió los ataques hacia la dimensión, causando que se destruyera. Aún así, para lograr eso debería tener un poder mayor al de varias galaxias, pero eso no es todo, pues al momento de chocar martillos con un Thor del futuro, liberaron un poder comparable al Big Bang. También pudo romper los límites dimensionales de un cubo cósmico. Este universo era un universo de bolsillo, pero tenía la particularidad de que podía reescribir la realidad 616, por todo lo visto, no queda duda de que este punto queda en universal. Resistencia. Evidentemente este punto es bastante bueno, se queda quieto ante las balas y estas no le hacen daño, ataques de Iron Man apenas le hacen algo, soporta los ataques del hombre absorbente, soporta los ataques de una Super Skrull, soporta los ataques de un dragón gigante, que era más grande que edificios, soporta ataques de Juggernaut, soportó la destrucción de un asteroide sin inconvenientes, soporta ataques de la Bruja Escarlata, puede soportar tener relaciones que casi parten el planeta por la mitad, soportó la fuerza ejercida por Hércules en sus vencidas, dicha fuerza pudo sacar al planeta de su órbita, soportó el peso de medio planeta, cosa que solo lo dejó aturdido un momento y luego siguió como si nada, estaba totalmente seguro de poder contener una explosión capaz de destruir el planeta, fue capaz de soportar el peso de varios planetas, y no le hizo daño real, ha soportado la presión de una estrella de neutrones sin inconvenientes, para luego superar esta fuerza, se ha metido al sol y no le ha pasado nada, su yo joven se metió a un agujero negro y salió ileso, estando cansado, soporta ataques de Próxima Midnight, soportó un golpe de la Valquiria sin inconvenientes, más tarde reanudarían su combate, donde Thor se mostró superior y seguía soportando sin problemas los ataques de ella, de paso soportando un ataque de Silver Surfer, cuando venció a Toon provocó una explosión que cubrió a todo el dios, el cual supera el tamaño de varios planetas por demasiado, resistió los ataques más poderosos del gladiador, ser capaz de mover planetas, contener una explosión que creó una estrella e inclusive iba a destruir medio sistema solar, y superar a Capitana Marvel, la cual puede vencer a Hulk gris sin problemas, quien trata como juguete al Super Skrull, ser con el poder de una supernova, y aunque parecía tener la ventaja, al final Thor demostró ser muy superior al gladiador, soportó la explosión de una nave que tenía el tamaño de un pequeño sistema solar, y si bien quedó inconsciente, más tarde se vio que Thor ni recibió daño real, de paso, Thor no había dormido durante meses, en su pelea
pelea con el Ejecutor, soportó recibir el poder de una supernova, que en Marvel son capaces de destruir sistemas solares enteros, como mínimo serían 4 años luz, lo que serían varios sistemas solares, soportó varios ataques de Red Hulk, incluso con su martillo. Más adelante tendrían su revancha, donde Thor demostraría que se estaba conteniendo en el otro combate, pues se mantuvo al nivel de este ser, el mismo que podía vencer a seres como She-Hulk, Tundra, Valkyria, y soportar ataques de varias superheroínas al mismo tiempo, manteniéndose al nivel y bajándose a varias de ellas. Al final lo vencieron usando estrategia y solo por unos segundos. También pudo soportar el poder de un agujero negro, además de que mantuvo un combate reñido con Hulk. Ha soportado ataques de un heraldo de Galactus, para luego pelear con él, y aunque parecía que iba a perder, acabó ganando. Resistió ataques de Plutón, con quien mantuvo un combate parejo, y es el mismo que ha peleado con Hela, y de igual modo se han mantenido igualados. Thor soportaba sus ataques mientras daba los suyos. Este combate sería detenido por Odín. Soportó ataques del Señor del Fuego, ha soportado peleas con el Silver Surfer, soportando ataques de todo tipo por parte del Heraldo de Galactus, un ente capaz de destruir galaxias, llegando como mínimo a las 10 galaxias, es decir, Thor podría sobrevivir a 1.000.000 de años luz destruidos y 10 galaxias de potencia. Beta Ray Bill, siendo comparable a él, pudo soportar la destrucción de un planeta sin inmutarse mínimamente, además de soportar peleas con polvo de estrellas, soportando todo tipo de ataques del Heraldo de Galactus, ser que pudo afectar a una galaxia, y aun diciendo que fue efecto artístico que no involucra nada, no olvidemos que los Heraldos de Galactus tienen el poder de galaxias. Ha soportado ataques de una mole potenciada y de un Hulk potenciado, y de paso, venció sin problema alguno a esa versión de la mole, y de paso, al soportar ataques de ese Hulk potenciado, no debería caber duda que soporta ataques del Hulk base, quien iguala a seres galácticos como Silver Surfer, pelea al nivel de Sentry, y eso que se contenía, y destruye en conjunto una dimensión de bolsillo con un tamaño similar al universo. Aunque recalco lo que dije en el apartado de fuerza, soportó ataques de Thanos, alguien superior a él, ha soportado ataques de la serpiente, soportó ataques de Hércules, manteniéndose igualado con este, y eso que Hércules puede cargar como mínimo la mitad del universo. Soportó ataques casuales de Odín, también contuvo aquella bomba capaz de destruir la quinta parte del universo, y viendo como el universo es infinito, esto sería equivalente a una cantidad inconmensurable de galaxias, y aun si decimos que solo iban a destruir un universo observable, pues considerando que este contiene 100.000 millones de galaxias, Thor contuvo como mínimo 20.000 millones de galaxias, y eso sigue siendo más que nuestro universo observable. Peleó contra el Destructor, soportó los ataques de este, soportó otros blasts de energía del Destructor, luego soportó golpes de dicha armadura. Entonces el Destructor lo atacó con un blast de energía mucho más poderoso, dejándolo casi muerto, y finalmente muriendo, pero revivió, y luego de eso enfrentó de nuevo al Destructor, donde acabaría por exiliarlo al espacio. Thor también ha soportado ataques de los Celestiales, soportó por un buen rato los ataques de Thanos, quien estaba potenciado, y hablamos del tipo que pudo derrotar al propio dios del trueno, e inclusive igualar a una versión potenciada de este. Soportó peleas con Profesor Hulk, y hasta se mostró superior. Resistió un ataque de Perricus, para luego atacarlo, y soportar una pelea con él, donde el Mjolnir fue destruido, lo que provocó como resultado que Thor perdiera, pero más tarde tendría su revancha, donde ahora Thor se mostró superior, y fue capaz de derrotarlo, y Perricus pudo destruir el Mjolnir sin problemas. Y hablando del rey de Roma, Thor resistió la destrucción del Mjolnir. Para darnos una idea de qué involucra esta hazaña, el martillo contiene a la diosa de las tormentas, una entidad con el tamaño de una galaxia, y eso es solo el principio, pues el choque de dos Mjolnirs puede producir un poder comparable al del Big Bang, y Thor usando este poderoso martillo pudo vencer a un celestial random, y para el nacimiento de uno, se requiere de un poder que rivaliza con el Big Bang, e inclusive atravesar la armadura de Excitar, que si bien estaba distraído, esto mínimo debería ser una hazaña de talla universal. De paso, aunque algo irrelevante, tras esta hazaña, soportó varios ataques de Loki, soportó varios ataques de Emma Frost, quien tenía una parte de la Fuerza Fénix, soportó ataques de la Fuerza Fénix en su totalidad, con lo que creo que ya pueden ver la resistencia del dios del trueno, la cual es comparable a la fuerza del príncipe de Asgard. Poder destructivo.
Thor tiene un síndrome bastante conocido, tu fuerza no necesariamente se va a traducir a tu poder destructivo, yendo a lo que ha demostrado, puede causar destrucción por un planeta sin esfuerzo, tiene la fuerza para destruir varios planetas sin problema alguno, puede destruir una estrella, puede destruir el portal de Surtur, el cual tiene el tamaño del centro de una galaxia y deja las estrellas como algo pequeño, puede hacer temblar constelaciones, aunque, para esto último necesita pelear contra otros, igual, prosiguiendo con eso, podría destruir incluso galaxias enteras, llegando a la mitad del universo y más, claro, para esto requiere chocar ataques con un oponente comparable, por lo que su poder destructivo depende de si es por sí mismo o como efecto de algún combate, y de paso, el rango de Thor estaría en lo mismo, por lo que este punto por sí mismo quedaría en sistema solar, pero con una potencia universal, aunque podría llegar a galáctico o incluso universal si es que pelea contra un ente con un poder similar. Velocidad. Como lo más básico, puede correr a velocidad sobrehumana, puede bloquear balas, las cuales van desde velocidad subsónica hasta velocidad supersónica, puede interceptar misiles, los cuales superan varias veces la velocidad sónica, llegando a lo hipersónico, puede salir de la Tierra al espacio en un segundo, la distancia entre la Tierra y el espacio exterior está a 10.000 kilómetros de distancia, sobre la atmósfera, la cual mide 10.000 kilómetros de altura, haciendo los cálculos correspondientes, nos da que la velocidad de Thor sería de 10 millones de metros por segundo, ahora, la velocidad del sonido es de 344 metros por segundo, haciendo la división correspondiente, nos da que Thor superaría 29.069 veces la velocidad del sonido, puede reaccionar al nivel de sus rayos, los cuales pueden ir desde velocidad supersónica, hasta la mitad de la velocidad de la luz en el mejor de los casos, y hablamos de los rayos de Thor, los cuales en su mejor momento, deberían equiparar en velocidad al asgardiano, y como veremos luego, la velocidad relativista no es nada para Thor, Thor es capaz de moverse a microsegundos, es decir, a la millonésima parte de un segundo, pero esto es demasiado poco para Thor, pues Lady Sif puede reaccionar a la décima parte de un microsegundo, y Thor por obvias razones es más rápido, esto no debe sorprender, pues pudo escapar de un agujero negro de forma casual, también puede interceptar a Quicksilver, quien puede moverse a mayor velocidad que las ondas de radio, las cuales son lumínicas, pero esto es poco o nada, pues puede duplicar y triplicar la velocidad de la luz, cosa realmente pobre para Thor, pues ha peleado al nivel del gladiador galáctico y reaccionado a sus movimientos, y el gladiador puede como mínimo superar 100 veces la velocidad de la luz, pero esto sigue siendo muy básico, ya que pudo llegar de la Tierra al Sol en un segundo, la distancia entre el Sol y la Tierra son 150 millones de kilómetros, haciendo los cálculos, nos da que Thor podría superar 500 veces la velocidad de la luz, cosa que aunque sea bastante impresionante, no es ni de cerca lo mejor que tiene en velocidad, ya que Ian Foster teniendo el poder del dios del trueno, fue capaz de recorrer 4.000 millones de millas en 2 golpes, y eso sin tener la intención de hacerlo, como mucho debieron demorarse 2 segundos en hacer eso, 4.000 millones de millas traducidas a kilómetros serían 6.437.376.000, ahora poniendo los datos en una calculadora, nos da que la velocidad de Ian, quien como dije, en ese momento tenía el poder de Thor, sería de 10.736 veces mayor a la luz, impresionante sin duda, pero está lejos de ser su límite, pues este tiene una reacción comparable a su martillo, esquivándolo sin ningún problema, y si bien sería ridículo decir que el Mjolnir estaba a máxima velocidad, lo mismo sería con Thor, además de que lo tomó desprevenido, por lo que mínimo debería tener una reacción similar al desplazamiento del Mjolnir, el cual supera a Silver Surfer, que va, incluso Thor es más rápido que Estela de Plata, el Heraldo de Galactus puede salir de la galaxia en un segundo sin que trabajo le cueste, esto sería superar por 3.155.814.950.001 veces la velocidad de la luz, que va, el propio Thor pudo cruzar una galaxia en segundos, parece impresionante, porque lo es, pero no tanto como cuando Surfer cruzó 500.000 años luz en un segundo, esto sería 5 veces la velocidad anteriormente dicha, que sería la cantidad que ven en pantalla, impresionante sin duda, pero no se compara con la mejor hazaña del surfista de plata, en una ocasión, fue capaz de viajar de una punta del universo a otra en un segundo, claro, si bien el universo es infinito, es posible que el surfista lo que haya recorrido es un universo observable, mas no el universo real, bien, recorrer 93.000 millones de años luz en un segundo sería la monstruosa cantidad que ven en pantalla, y Thor tuvo una hazaña similar
en la historia del carnicero de dioses, pero por si esto fuera poco, como he mencionado, el universo observable tiene 100.000 millones de galaxias, equivalente a 10.000 millones de años luz. Haciendo los cálculos correspondientes, nos daría que la velocidad de Thor cuando este se pone serio sería la cantidad que ven en pantalla, una velocidad sin duda monstruosa, reforzada al ver cómo su martillo puede llegar a Asgard en poco tiempo, y recordemos que Thor reacciona al nivel de su martillo, por lo que háganse a la idea de la colosal velocidad del dios asgardiano. Inteligencia. Thor es todo un genio, no solo ha vivido miles y miles de años, sino que en su vida mortal aprendió bastante de medicina y ciencia en general, y como Thor posee una experiencia en combate envidiable, se le ha visto hacer estrategias, y ha enfrentado a básicamente todo tipo de enemigo posible, a seres mágicos, a seres de fuerza bruta, a seres cósmicos, a dioses, a demonios, a entidades abstractas incluso, por lo que esto queda en genio. Habilidades. Thor incluso sin su martillo tiene una cantidad de habilidades interesantes, por ejemplo, creación de rayos. Thor puede crear o invocar rayos, puede hacerlo desde sus manos, convocarlos desde el cielo, o donde quiera, también puede usar esto para crear campos de fuerza. Resistencia térmica. Thor puede sobrevivir a las temperaturas más extremas, pudiendo sobrevivir al calor de una estrella sin esfuerzo alguno, o bien, a un frío tan atroz que fue capaz de congelarlo y aún así liberarse. Y hablando de esto, resistencia al sellado. No sé cómo llamarlo, pero va de que Thor puede liberarse de prisiones, como liberarse del congelamiento sin problema alguno, y esto mismo aplica a cosas como ser aprisionado en una prisión de cristal creada por el Señor del Fuego. Vuelo. Por norma general lo vemos usar su martillo para usar esta habilidad, pero en realidad Thor no lo necesita, ya que le hemos visto usar este poder varias veces sin usar su martillo. Es más, Ian Foster apenas volverse inmortal realizó el acto de volar, por lo que sí, Thor puede volar sin usar el Mjolnir, aunque obviamente prefiere usarlo. Resistencia mental. Como su nombre lo dice, Thor resiste ataques mentales, incluyendo el control mental, incluso superando el poder mental de Emma Frost, aún teniendo en su disposición una parte de la fuerza Fénix. Resistencia espiritual. Thor ha soportado ataques que dañan al alma, como las llamas del Ghost Rider, o hechizos del Doctor Strange que afectaban al alma. Creación de tornados. Thor tiene la suficiente fuerza para crear tornados con un soplido. De paso, esto le permitió perforar el velo dimensional y viajar entre dimensiones, así que podríamos darle esa habilidad, aunque tampoco es que pueda usarla constantemente. Resistencia fisiológica, o bueno, no supe cómo llamarle, consiste en que Thor puede sobrevivir sin corazón durante varios minutos, siendo que un asgardiano normal puede sobrevivir unos minutos sin él, así que Thor debería poder durar varios minutos más sin corazón. Supervivencia espacial. Como su nombre lo dice, Thor puede sobrevivir en el espacio sin problema alguno. Supervivencia acuática. Como dice su nombre, Thor puede sobrevivir bajo el agua. Control del clima. Thor puede modificar el clima a su voluntad, pudiendo invocar la lluvia aun si es en un desierto. También puede controlar tormentas solares, pero esto no es todo, pues puede controlar la nieve y tormentas de nieve igualmente, puede controlar avalanchas y terremotos incluso. Resistencia a la vejez. Oh bueno, no supe cómo decirle, consiste en que Thor puede recibir ataques que consisten en envejecer al oponente, pero claro, a Thor no le hizo efecto. Resistencia al daño cortante. Thor puede resistir ataques de este tipo, como las balas, o romper cuchillos usando su mano, por lo que no cualquier objeto punzante puede hacerle daño. Resistencia al veneno y al ácido. Literalmente Thor pudo sumergirse en un río de veneno y no le pasó nada. Resistencia material. Thor ha demostrado varias veces poder resistirse a ataques que congelan las moléculas, a rayos disolventes, e inclusive soportó que su sangre se convirtiera en agua y siguió como si nada, y también puede soportar antimateria. Resistencia a la absorción. Fue capaz de oponerse a la absorción de Demiurge, el cual absorbe dioses y demonios. Resistencia temporal. En una ocasión Jormungandr fue capaz de detener el tiempo, pero para su sorpresa, esto no detuvo a Thor, quien demostró resistir este tipo de habilidades. Armas. Thor a lo largo de su vida ha tenido varias armas, pero hoy mencionaré las que considero más importantes. Jarmhorn. Esta arma es un hacha, la cual Thor usaba cuando era joven. Con ella Malekith pudo cortarle un brazo a Thor, aunque eso es nada ante el poder de dicha hacha, pues dicha arma gracias a un hechizo de sangre, tiene el poder para atravesar la armadura de los celestiales, incluyendo al mismo Excitar. Mjolnir.
Esta es el arma más característica de Thor, fue forjada a partir del Uru, pero no de simple Uru, sino de uno que contenía a la diosa Tormenta. El simple molde de este martillo requirió del corazón de una estrella, se requirió de todo el cosmos para forjar el Mjolnir, pues el planeta se destruirá de lo contrario. Su creación sacudió toda Asgard, dimensión con el tamaño del universo, y esparció pedazos de fuego por varios mundos, siendo la causa de la muerte de los dinosaurios, por lo que incluso salió de la propia Asgard. Este martillo fue utilizado originalmente por Odín, ahora es el arma más característica de Thor. Su potencia es tal que Thor ha conseguido hazañas universales usando este martillo. Este martillo puede ser movido mentalmente por Thor, siendo que él puede llamarlo con su voluntad. También solo los dignos pueden levantar este mazo, aunque en varias ocasiones se ha desviado, aunque esto es mayormente outlier, y en gravedad cero se puede usar aún sin ser digno. El martillo puede deformar el espacio y el tiempo. El martillo también le brinda a Thor varios poderes, entre ellos puedo mencionar transmutación. Thor usando el Mjolnir es capaz de transmutar materia, pudiendo transmutar al hombre absorbente en helio. Golpe incorpóreo, o bueno, no sé cómo llamarle a esta habilidad, consiste en que Thor puede golpear a seres intangibles usando el Mjolnir. Creación de portales. Thor puede crear portales, ya sea para enviar a otros al lugar donde Thor quiera, o usarlo para ir a donde él quiera. Teletransportación. Haciendo girar su martillo, Thor puede teletransportarse, incluso a lugares ajenos al universo como lo sería Asgard, y además de poder hacer esto con sus oponentes. Viaje en el tiempo. Thor no suele hacerlo, pero con su martillo es capaz de viajar en el tiempo, pudiendo viajar tanto al futuro, como al pasado, y a este punto quiero sumar la habilidad de que Thor puede detener el tiempo, por lo que también podemos darle la habilidad de detener el tiempo, y de hecho, puede decidir qué rango darle a su time stop. Absorción de energía. Thor usando el Mjolnir puede absorber energía, y también desviarla, incluso si es una energía capaz de destruir toda una galaxia, y de paso, aquí también meteré que puede desviar ataques energéticos sin necesidad de absorberlos. Proyección de energía. Con el martillo Thor es capaz de proyectar energía potente. También, Thor puede canalizar su energía vital en forma de algo llamado God Blast, una energía tan potente que pudo romper la cúpula que protegía el cerebro de Excitar, además de provocar la destrucción del Mjolnir, además de que con esto pudo dañar a Celia, la cual había usurpado los poderes del mismísimo padre de todos. El poder del que dispone Odín lo veremos más adelante. Creación de escudos. Thor puede crear escudos que, como es obvio, sirven para protegerse de ataques de otros, o proteger a otros incluso. Absorción de vida. Thor puede absorber la energía vital de otros usando su martillo, incluyendo a dioses como Loki, aunque esto es algo que no suele hacerse debido a su moral. Crear tornados. Thor es capaz de crear tornados usando su Mjolnir, pudiendo crear uno de 1000 mundos, que también le permiten teletransportar a otros incluso a lugares ajenos al universo. De paso, puede generar cierto tipo de vórtices que puede volver a otros invisibles e intangibles, y obviamente él mismo podría usar eso consigo mismo. Telequinesis. Thor usando su martillo posee telequinesis, pudiendo hacer levitar Asgard, o más bien, a una ciudad de Asgard, no confundir con el universo de Asgard. Creación. Esto solo lo mostró una vez, pero Thor puede crear cosas de la nada, pudiendo crear una nueva ciudad asgardiana. Quemar. Thor es capaz de hacer que su martillo aumente su temperatura, pudiendo lanzar rayos de calor, o incluso proyectar fuego literalmente. Aumento de tamaño. Thor puede aumentar su tamaño usando el Mjolnir, visto en un combate con Surtur. Cegar. Thor puede cegar a sus oponentes frotando sus manos en el Mjolnir. Capturar. Thor puede atrapar a otros usando su Mjolnir, y de paso, puede quitarles el oxígeno. Absorber campos magnéticos. Thor puede absorber campos magnéticos mediante su martillo. De paso, el propio Thor sin Mjolnir puede detectar energía eléctrica. Detección. Thor puede detectar a otros seres utilizando el Mjolnir, incluso a través de distintas dimensiones, incluyendo la procedencia de hechizos. De paso, el propio Thor base puede sentir la energía de otros dioses. Revivir. Aunque no lo parezca, Thor es capaz de revivir a personas muertas. Comunicación. Thor puede comunicarse con otros usando el Mjolnir,
ya sea a través de mensajes, o creando un holograma suyo. Unas cosas que quiero meter, pero se me pasaron, puede anular detenciones temporales. Thor en una ocasión, él fue fusionado con el concreto, pero igualmente pudo liberarse usando el Mjolnir, y además de poder congelar a otros, como lo hizo con una bomba nuclear, su martillo puede controlar la antimateria, así como revertir sus efectos, además de que puede resistirse a esta, también puede provocar que las personas olviden, tiene supervisión, superaudición, pudiendo escuchar a otros sin necesidad de estar remotamente presente, como a un vikingo en la Antártida, o plegarias en lugares mínimo a distancias universales, puede percibir a otros, como lo hizo con Adolfo, además de que puede romper toda clase de hechizos con su Mjolnir. De paso, Loki solo pudo convertirlo en rana por la espada de Surtur, también puede resistirse a la inducción del sueño del Chaoskin, aunque eso parece ser algo que los dioses pueden hacer, puede detener a otros, o sea paralizarlos o como lo quieran decir. De paso, Thor pudo liberarse del hechizo de Loki, puede inducir sueño a otros, puede controlar mentes, cuando revivió a aquel tipo, también le dio unos poderes, puede transmigrar almas, puede curar a otros usando el Mjolnir, y en teoría podría usarlo para sanarse a sí mismo, puede rejuvenecer a otros, y de igual forma que lo anterior, esto debería aplicar para él, también puede replicar y revertir el proceso atómico que le dio a Hyperion sus poderes, puede crear una antifuerza, que es básicamente una antigravedad, que en lugar de atraer objetos, repele objetos a conveniencia, esto entre varios poderes que seguramente se me pasaron. Cinturón de poder. Este cinturón duplica el poder de Thor, no hay mucho más que decir. Colección de martillos. Thor en determinado punto obtuvo una cantidad considerable de Mjolnirs, aunque estos son muy inferiores al Mjolnir original, estos tienen la particularidad de que si intentas levantar uno y no eres digno, estos liberarán una descarga eléctrica. Armadura de batalla. Esta armadura fue forjada en acero asgardiano, Thor puede llamarla a voluntad, contiene runas puestas por el propio Thor, que démosle una nueva habilidad, que sería la magia. Volviendo con la armadura, no hay mucho que decir, es una armadura que protege a Thor del daño recibido, como toda armadura. Martillo indigno. Este martillo fue perteneciente al Thor de un universo alterno donde él es malvado. Este martillo tiene el encantamiento de que solo los indignos pueden levantarlo. Thor lo usó en el preludio a la Secret Wars, de hecho, con este martillo destruyó temporalmente a una de las creaciones de los Beyonder. El poder de este martillo teóricamente debería equiparar al del Mjolnir, aunque Thor ya no usa esto debido a que dejó de ser indigno. Debilidades. En su tiempo, si Thor estaba 60 segundos sin usar el Mjolnir, este volvería a su forma mortal, aunque este problema ya no lo tiene. Además, una debilidad suya es que es muy bueno, es decir, su moral le hace contenerse siempre, incluso si eso significa su muerte. Thor se contendrá para no matar a su oponente, aun si el combate puede terminarse de un golpe, por eso es que no derrota a casi todos del primer golpe, porque se contiene para no matar por su código moral, aunque esto depende, pues si el oponente es poderoso, Thor se pondrá serio para combatir a dicho enemigo. De paso, actualmente el Mjolnir ya no funciona bien, ya que ahora cualquiera puede levantarlo, aunque el encantamiento de que quien sea digno tenga el poder de Thor aún continúa. Durabilidad. Thor ha luchado 40 días y 40 noches seguidas, sin comer, beber o dormir, y eso fue hecho por un Thor joven sin Mjolnir. De hecho, Thor aún sin martillo pudo pasar 9 meses sin dormir, y recientemente se nos dijo que Thor puede pasar años peleando, por lo que su durabilidad es de años. Antes de continuar, quiero mencionar una hazaña de Thor, el cual es que con su fuerza pudo vencer el poder de una máquina que obtenía su poder de Yggdrasil. Dicha máquina iba a provocar el Ragnarok, y como se dijo, pelear contra ella era pelear con el propio Yggdrasil. Esta hazaña de mínima pondría a Thor como multiversal bajo, pues la máquina debería afectar a los 9 reinos, y en el mejor de los casos, la máquina afectar por completo al Yggdrasil, sería una hazaña de talla multiversal alto. De paso, no es el único feat, pues escalando de
Hulk podemos mencionar aquella vez donde causó caos en infinitas dimensiones, y bueno, el chiste es que Thor tiene feats multiuniversales y hasta mayores. Ahora, el por qué no los incluí en hazañas, bueno, supongo que entenderán que yo las considero outlier, pues pondrían a Thor al nivel de seres como Odín, pero bueno, igual, por si ustedes consideran que son hazañas legítimas, para eso tengo la ficha que ahora mismo ven en pantalla. La verdad ni yo estoy seguro de si estas hazañas son del todo un outlier, pero bueno, dejémoslo esto aquí. Total, aún tomando en cuenta estas hazañas, no cambiaría el poder de las versiones más poderosas del personaje. De paso, voy a explicar el combate de Thor y Surfer. Este combate aparentemente fue ganado por Surfer, pero no, pues Thor se contuvo, además de que el surfista de plata solo pudo hacerle daño ya que Loki le había dado poder. Hablando de Surfer, se ha dicho que su poder podría ser universal. También puedo mencionar como el aumento de tamaño no es del todo por el Mjolnir, sino que en parte es porque Thor en dicho combate tenía la fuerza de Odín. Bueno, ya terminado con estas aclaraciones, prosigamos. Hay varias versiones de Thor que, si bien no dan para un análisis individual, vale la pena mencionar. Obviamente no pondré todas, pero igual verán varias. En un What If donde Silver Surfer no traiciona de Galactus, vimos como Thor luchó contra el Heraldo de Galactus. Tras una batalla fuera de cámara, Silver Surfer consiguió borrar a Thor de la realidad junto a su martillo, aunque quedó muy lastimado por el encuentro. Este Surfer declaró tener el poder de las estrellas. En otro What If, el dios del trueno destruyó la máquina que usaría Galactus para devorar el planeta. Más tarde atacó al devorador de mundos, pero entonces Silver Surfer intervino. Thor peleó contra el Heraldo manteniéndose parejos. La pelea se mantuvo un buen rato. El surfista decidió aprovechar que Thor había lanzado el martillo para impedir que este regresara a Thor. Esto funcionó, regresando a Thor a su forma humana, pero este pudo convencer a Silver Surfer de dejar que vuelva a ser Thor. Entonces el dios del trueno intentó atacar a Galactus, pero para la fortuna de la Tierra, Galactus se había saciado con la energía del vigilante. En el crossover Marvel vs DC, Thor enfrentaría a Shazam. Luego de un intercambio de golpes, Thor derribaría una rueda de la fortuna sobre Shazam. Más tarde bloquearía el rayo de Shazam con su martillo, provocando que ambos queden aturdidos, pero Thor, al ser el primero en levantarse, obtuvo la victoria. El martillo acabó donde la Mujer Maravilla, quien demostró ser digna, describió el poder de Thor como algo superior al suyo, pero rechazó el poder de Thor. Ella perdió de forma humillante, debo decir. Digo, no es como que Diana es más rápida que la luz por miles y millones de veces, lo que le permitiría blitzear a Tormenta, o que la propia Diana soporte cosas mucho peores que cualquier poder de Tormenta. No es como que los rayos de Tormenta sean como los de Thor o algo así para decir que sí podría dañar y vencer a Diana. Más adelante, Thor junto a varios Vengadores y miembros de la Liga de la Justicia enfrentarían a Thanos y Darkseid. Thor lucharía con el dios de Apocalipsis, desvió varios ataques suyos, pero acabaría por perder. Luego la Mujer Maravilla le daría su martillo y Thor se percataría de que ella es digna. Entonces los hermanos se reconciliarían y Thor volvería a su universo. En el universo Amalgama, llegó a existir una versión de Thor, la amalgama de Thor y Orión, llamado Thorión. Esta amalgama es hijo de Thanos con una mujer desconocida, pero fue intercambiado por Loxaad como forma de mantener la paz entre Apocalipsis y Nueva Asgard, siendo criado por Odín el Alto Padre. Esta amalgama destruyó una porción de tierra y a varias criaturas, demostró poder proyectar energía y destruir con ella un capullo. Entonces voló hacia Nueva Asgard llegando en segundos, o como mucho un minuto, considerando que estaba en otro planeta en ese momento. Esto como mínimo debería ser velocidad relativista, y eso que esto fue hecho de forma casual. Más adelante fue a detener a su hermano, quien había obtenido un cubo madre. Él liberó a Surtur para que destruyera Nueva Asgard, pero Thorión, usando el poder de la astrofuerza, consiguió detener esa amenaza. De paso creó una explosión cuyo tamaño superaba al de un planeta, aunque esto le costó la vida, aunque revivió como el Celestial. Volviendo con el Thor del crossover, este más adelante enfrentó a Kalibak, saliendo victorioso, aunque con un poco de ayuda del detective marciano, pero debido a un engaño, Thor pelearía con el detective marciano, aunque el asunto se arreglaría. Entonces Acceso fusionaría a Thor con Superman, formando a Thor-El, aunque los villanos también se fusionarían. Thor-El lucharía con Magneto, luego enfrentaría a Mantis. Al final todo se arreglaría. Como sabrán los que
que hayan visto mi video de Strange Fate, en el crossover vimos como Kyle Rayner mencionó que su anillo puede destruir 2 universos, y esto no es fanfarronería, pues pudo arrebatarle el poder a Thanos y la energía cósmica a Hal Jordan. Thanos con esta energía podía destruir todo, claro, podría referirse al universo, pero el propio Hal Jordan declaró que el poder de Thanos afectaba a 2 universos, y en el mismo cómic, Kyle le dio ese poder a Silver Surfer, quien pudo nulificarlo para evitar la destrucción de ambos universos. Más tarde, ambos combatieron, y el vencedor fue el surfista de plata. Si se preguntan por qué digo esto, es porque si Thor en este crossover todavía tiene un poder comparable al de Surfer, entonces escalaría de estas hazañas, dándole un nivel multiversal. De paso, este crossover fue referenciado en un cómic de Linterna Verde, junto a Silver Surfer. En otro crossover, Thor pensando que los héroes de DC eran malvados, él junto a los Vengadores enfrentarían a la Liga de la Justicia. Thor al principio luchó contra Superman, luego contra la Mujer Maravilla, tendría un mini encuentro con Tornado Rojo, llegaría a Apocalypse, donde habría una decepcionante aparición de Darkseid y el guantelete del infinito nerfeado, luego pelearía con Superman. Tras una pelea corta pero intensa, Superman ganaría, reconociendo a Thor como el oponente más poderoso con el que ha luchado. Más tarde, ambos intentarían detener a Krona sin éxito alguno. Cuando el Gran Maestro fusionó los 2 universos, junto a los Vengadores derrotaron a Brainiac. Más adelante los héroes verían lo que realmente pasaba, y tratarían de ir a por Krona. En lo que se preparaban, Thor llegó a decirle a Aquaman que él se contuvo en su pelea con Superman, pues estaba midiendo el poder del Hombre de Acero. Entonces llegan a donde el cadáver de Galactus, donde enfrentaría a varios villanos de ambos universos, entre ellos a Solomon Grundy y a Doomsday, saliendo victorioso ante ellos, pero sería acorralado por varios villanos. Pero entonces le daría el Mjolnir a Superman, quien sería aparentemente digno. Lastimosamente, aún así Krona era capaz de matar a los héroes, pero entonces gracias a Flash y Hawkeye, conseguirían derrotar a Loano. Al final Superman no era digno realmente, sino que debido a la situación, Odin permitió a Superman usar el martillo. No le veo sentido, pero bueno, así lo escribieron. También se dice que este crossover fue canónico en DC. De ser así, este sería la versión de Thor de DC, uno que es comparable a Superman post-crisis. Ahora, no aclararé el poder de este Superman, pero sacando algunos fics, Superman ha declarado poder destruir un planeta. ¿Qué va? Él ha podido destruir de un puñetazo un asteroide que iba a destruir la Tierra, fue capaz de mover un sistema solar en miniatura, ha podido pelear con Darkseid, y la pelea hizo temblar el sistema solar, pudo enfrentar al Devorador de Soles y salir victorioso, y de paso soportar una supernova 50 veces más poderosa que la supernova Kepler. De paso, el tamaño de esta cosa es de una nebulosa, ha podido destruir sondas de Imperidex. Es más, Thor venció a Doomsday, el cual destruye sin problemas sondas de este, y hay más hazañas, pero como no es un video de Superman o de un personaje de DC que escale de él, lo dejaremos aquí. Pero sepan que en caso de que este sea el equivalente a Thor de DC, entonces puede escalar ya sea en fuerza, resistencia o velocidad de Superman post-crisis y Doomsday. Por cierto, en Marvel hay referencias a los 2 crossovers, aunque generaría incoherencias, pues en el crossover de los 90 tanto los héroes de Marvel como los héroes de DC sabían bien quiénes eran los otros y sabían bien que eran héroes, pero en el de los 2000 ambos grupos pensaban que los otros eran malvados, aunque podemos excusarnos en que el Tribunal Viviente y el Espectro les borraron la memoria o algo así. Bueno, podría profundizar el tema, pero eso es para otro video, así que hasta aquí dejamos a esta versión de Thor. En un universo alterno, los Skrulls ganaron la invasión secreta. En este universo, Thor luchó contra Sentry en un combate corto, aunque aparentemente Sentry llevaba ventaja. Al final Thor terminó matándolo sin problema alguno, para luego hacer un huracán que cubriera el planeta, esto para transmitir la medicina, pero esta no era, sino que era un veneno que mataría a los Skrulls. Al final Thor y los otros Vengadores se dejan aprisionar. En la llamada Tierra X, existe una versión del dios del trueno, o bueno, entre comillas hablando de este universo, Thor igual que en el universo 616, fue convertido en humano por Odín para que aprenda de humildad, aunque no solo fue eso, sino que Odín lo mandó a la Tierra para mantener viva la creencia hacia los entre comillas dioses nórdicos. En esta versión no existe tal cosa como el Ragnarok, y de hecho, no son dioses, sino alienígenas, que para colmo, dependen de la raza humana para existir. Si ellos
todos mueren, ellos también. Fuera de esto, este Thor vivió sus aventuras de más o menos la misma manera, aunque en determinado momento, Odín convertiría a Thor en mujer pensando que necesitaba más humildad. Además de que Hércules tiene interés en Thor, este Thor pudo vencer a un gigante sin esfuerzo alguno, pudo romper un escudo de Clea, pudo llevársela a Asgard y poco más demostró esta Thor. En un universo alterno, Galactus invadiría Asgard, su heraldo mataría a la diosa Sif, lo que haría que Thor se enojara, pelearía y vencería a un heraldo no identificado del Devorador de Mundos, y no solo eso, sino que la mató debido a matar a Sif. Por esto Galactus le ofreció a Thor ser su heraldo a cambio de que él se vaya de Asgard. Thor acepta, y de esa manera, él se convierte en el nuevo heraldo de Galactus. Tras algún tiempo, uno de los cuervos de Odín le informaría de la muerte de este, entonces Thor con permiso de Galactus se iría a Asgard, donde tras encontrarse con Loki, haría que Galactus devore Asgard, no sin antes liberar a sus antiguos compañeros y llevarlos a Midgard. Este Thor ha demostrado poder destruir a varios gigantes sin ningún problema, pudo vencer a un heraldo de Galactus con facilidad, soportó ataques de Galactus, puede volar, proyectar energía y control de los rayos. En el mangaverso, existe una versión de Thor. Este Thor derribó a Hulk, resistió ataques de Dormammu y posteriormente usando la fe de los héroes, consiguió derrotar a Dormammu. Ese Hulk tiene mayor tamaño que edificios, trata a seres de tamaño considerable como meros insectos, además de soportar ataques de seres de mínimo nivel edificios sin ningún problema. Este Thor puede volar, disparar rayos, obtener poder a través de la fe y tiene su característico Mjolnir. En otro universo alterno, Thor pelearía contra Hulk en la Guerra Mundial Hulk, la pelea se mantendría pareja, aunque con algo de ventaja de Thor, entonces un tipo llegó e hizo que los dos cesen el combate. En otro universo Hulk estaría loco y querría matar a todos, esto provocó que Thor luchara contra él, la pelea como de costumbre era pareja, pero esta vez, debido a la amenaza y a que no tenía su martillo y en cualquier momento volvería a ser mortal, él mató a Hulk rompiéndole el cuello. Este Hulk mató a Iron Man, mató a la antorcha humana, peleó con la mole y se mostró superior, aunque quedó fuera de combate con una bomba nuclear, así que tampoco es ni la sombra del Hulk principal. Bueno, hasta aquí dejaré esta parte. Originalmente iba a mostrar más versiones, como el que fue criado por los gigantes de hielo y obtuvo el rompehielos, pero para no rellenar demasiado, hasta aquí lo dejamos. Otros que sí puedo analizar a profundidad como Ultimate Thor será para otra ocasión. Ahora, antes de pasar con los otros Thors, me gustaría mencionar una hazaña que se me pasó, y esa es que Thor cuando se metió a Excitar, peleó contra un avatar de Excitar, soportando los ataques del mismo, para luego superarlo y destruirlo usando su Mjolnir. Bien, ahora sí pasemos con los demás Thors. Thor ha tenido varios power-ups, aquí veremos algunos. Thor dispone de una transformación, o bueno, casi, más bien un estado mental, llamado la cólera del guerrero. Con este poder, seres que antes se le comparaban como Beta Ray Bill, apenas si significaba algo para Thor, recibiendo una paliza y siendo derrotado por el Asgardiano. De paso destruyó un planeta de un ataque que era para Bill, le dio una paliza a Silver Surfer que nunca olvidará. Aún con la unión de Beta Ray Bill y Silver Surfer eran incapaces de derrotar a Thor, quien venció de un blast energético a Bill, para luego de un golpe vencer a Silver Surfer de nuevo. Derrotó a Adam Warlock con una facilidad envidiable. Seres como Drax tampoco se salvaron de recibir una paliza por parte de Thor. Trató al Super Skrull como su juguete, además de pasarse a la Guardia del Infinito por donde le dio la gana. Luego obtuvo la Gema del Poder, con la cual volvió a pasarse a la Guardia del Infinito por donde quiso. Soportó una combinación de ataques por parte de Adam Warlock y el Doctor Extraño, aunque al final de una expulsión de poder acabó por derrotarlos, para luego volver a derrotar a Silver Surfer y a Drax sin problema alguno. Más tarde luchó contra Thanos, manteniéndose a un nivel similar, aunque Thanos salió vencedor. También luchó con un joven maestro, manteniéndose al mismo nivel. Este estado aumenta 10 veces el poder, y de paso, no siente dolor en este estado, y de más paso, si incluimos cuando tuvo la Gema del Poder, tendría energía infinita y un aumento de poder. Y quiero también meter que en este estado Thor pierde parte de su cordura, siendo más impulsivo que de costumbre, además de que soportó sin problemas un ataque mental de Moondragon potenciada por la Gema de la Mente. En una ocasión, Thor, con el fin de enfrentar a Thanos, quien tenía el cáliz del día final, el mapa del fin absoluto y la piedra de la iluminación, usó varios objetos para potenciarse, objetos que fueron potenciados por el mismo Odín, lo que le permitió adquirir una parte de dicho poder, incluso aumentando el poder del Mjolnir. Ahora cuenta con una semi-armadura, el cinturón de poder, su Mjolnir y un escudo. Entonces se lanzó contra Thanos, mantuvieron un intercambio
cambio de golpes, la batalla parecía igualada, porque de hecho era igualada, al final Thor conseguiría superar al titán loco, para terminar por vencerlo. En una ocasión, Demogorgon se fusionó con Thor, en este estado consiguió vencer a Set, quien se mostró superior al mismo Thor, Quasar, la Mole y Doctor Extraño, además de que Thor debería tener los poderes de este ente, lo que lo pondría automáticamente sobre seres como Mephisto, aunque este estaba fuera de su dimensión, esta forma solo dura unos segundos. Thor en al final del combate con Gorr, obtuvo 2 Mjolnirs con los cuales intentó detener la bomba mata dioses, cosa que no habría servido de no ser porque obtuvo la necroespada, con esta detuvo la bomba mata dioses de Gorr, la cual podía matar a todos los dioses a lo largo de toda la historia, incluyendo al mismo Odín. Más adelante veremos qué nivel tiene Odín. También se fortaleció debido a que todos los dioses en todas las épocas rezaban por Thor. Entre las habilidades que debería obtener, destacó el poder negar su muerte, crear esbirros, ser capaz de matar a seres que son inmortales de manera conceptual, y más información está disponible en el video de Gorr. En la pelea contra el vacío, Loki, sabiendo que Thor no podría ganarle, usó las piedras Norn para aumentar el poder a Thor, permitiéndole superar y vencer al vacío. Loki, sintiéndose traicionado por los gigantes de hielo, usaría al Destructor para enfrentarse a ellos. Más adelante el Destructor luchó contra Thor en otro combate medio parejo, que acabó con Thor y el Destructor fusionándose, y luego recogería el Mjolnir y partiría a donde Hela derrotó a Fenrir de un blast energético casual. El tiempo normal que tardaría en viajar a Hel son 9 días, Thor llegó en 9 minutos, luego cruzó el puente Hjälbru. Tras llegar a donde estaba Hela, destruiría un ejército de muertos de un ataque casual. En esta forma obtuvo el poder para destruir espíritus. Su poder era tal que hizo huir a Hela, para luego destruir a otro ejército de muertos. Bastaba con un rayo de energía casual para matar a Hela, quien en su desesperación intentó matar a Thor, pero el Destructor lanzó un rayo que junto al de Hela rompieron la barrera dimensional que separa al universo con Hel. Ambos ataques iban más rápido que la luz y abrasaron las barreras de la realidad, llegando primero el rayo de Thor, que protegió su cuerpo en una cámara impenetrable de cristal solo rompible por el propio Thor. Entonces procedió a atacar a Hela y la dejó viva solo porque eso quiso el Destructor, pues de quererlo podría haberla matado. De paso venció al verdugo de un golpe casual. Entonces Hela, en un intento desesperado de ganar, se colocó junto al cuerpo de Thor, pero incluso siendo que el ataque chocó con el cuerpo de Thor, dejó fuera de combate a Hela. Entonces comenzaría a ahorcarla. Entre las palabras de Loki y el dolor de ser estrangulada, Hela decidió retirar el hechizo del cuerpo de Thor y sanaría las heridas del mismo. Entonces el Destructor atraparía a Hela con un lazo magnético. Al final Thor volvió a su cuerpo. En la Chaos War, Thor lucharía contra la Gloria, la encarnación de todo un panteón. Ambos batallaron un rato. Thor consiguió atravesar el cuerpo de la Gloria, pero entonces los recuerdos y deseos de los dioses tomarían forma, atacando a Thor. Entonces creó un tornado hecho con los vientos de miles de mundos, dañando a la Gloria, pero esta pequeña victoria duraría poco, pues la Gloria alcanzaría a Thor y lo aplastaría. Entonces la Gloria lo torturó para conseguir que Thor se rindiera. Thor habría muerto, de no ser por la chispa. Entonces Thor sintió un aumento repentino en su poder, que venía tanto de su interior como su exterior. La Gloria lo sintió, y desató un torrente de fuego cósmico que contenía la totalidad de su poder, enviando a Thor a una caída en picada a través de mundos y el tiempo, paraísos e infiernos. Esa chispa se había convertido en fuego cósmico. Entonces Thor absorbió el fuego cósmico de la Gloria, para luego redireccionarlo en forma de un potente rayo hacia la Gloria, provocando un tsunami cuántico que atravesó la realidad misma. Eventualmente Thor volvió a luchar con la Gloria. Esta vez Thor parecía ser más poderoso que la Gloria debido a que este último se había debilitado. Eventualmente la Gloria volvería a formarse. Thor se metería a la bestia y conseguiría vencerla de una vez por todas. Si se preguntan por qué comento esto como una versión potenciada, es porque al final resulta que es porque el que está por encima de todos le aumentó los poderes a Thor. Con la llegada del aguaste final, Thor tuvo que buscar una forma de hacerse más poderoso y enfrentarlos. Para esto viajaría junto a She-Hulk a la vieja Asgard. Entonces Odín los llevaría donde se encontraba la sangre de Ymir, el primer gigante de hielo. Entonces ellos comieron esa sangre, provocando que Thor y su martillo aumenten tanto de tamaño como de poder. Su poder aumentó tanto que pudo igualar el poder de un celestial del aguaste final. Pudo desviar un ataque energético de uno de ellos, al ser similar a un celestial del aguaste
agueste final, superaría el poder de la super espada de Asgard y el hacha Jarnvigor a pesar de estar encantada para cortar celestiales, de hecho pudo cortar la armadura de Excitar, alguien cuyo poder mínimo da para destruir planetas y galaxias, además de que el nacimiento de un celestial requiere de un poder equiparable al Big Bang, sin contar que Excitar ve a la cuarta hueste celestial como si no fuera nada, y en cuanto a la super espada de Asgard, dicha espada es tan poderosa que puede destruir el universo con solo ser desenvainada, además de que la hueste final supera de forma abismal el poder de Agamotto, el Fénix y del mismo Odín, de hecho apenas pudieron vencer a un celestial que estaba en las últimas, y eso que fue entre todos, por si se preguntan qué nivel tiene Odín, eso ya casi lo veremos. Thor, hijo de Odín, obviamente no siempre será príncipe, y eventualmente tendrá que ser rey de Asgard, y de hecho ya es rey de Asgard, y eso involucra que obtendrá la fuerza de Odín, o, mejor dicho, obtuvo la fuerza de Odín cuando se volvió rey de Asgard. Aquí solo destacaré dos ocasiones. Con la muerte de Odín, Thor se volvería soberano de Asgard, y no solo eso, ya que obtuvo el poder que en otros tiempos fue de su padre, este Thor se volvería un loco obsesivo con el control, y conquistaría el mundo, además de que se casó con la encantadora, y tuvo un hijo con ella, dicho hijo se llama Magni, aunque dejó de ser digno del Mjolnir, eventualmente, su hijo descubriría lo que hacía en verdad Thor, lo que haría que él quisiera derrotar a su padre y liberar a la Tierra, obtendría el Mjolnir y junto a Sif confrontarían a Thor, entonces llegó Desak, del cual se inspiró Gorr, pues ambos son asesinos de dioses, y tras una pelea algo larga y complicada, Thor derrotaría a Desak y se daría cuenta de que hizo mal en privar de su libertad a la humanidad, así que viajaría en el tiempo e impediría que esto pasara. Este Thor como hazañas de relleno, destruyó una montaña de forma casual, pudo recrear la luna, mató al Capitán América como si nada, cosa que ya podía hacer desde hace tiempo, pero, no solo eso, sino que también destruyó parte de su escudo de forma casual, a tomar en cuenta que este ha resistido golpes casuales de Hulk, los cuales pueden destruir planetas de forma casual, soportó peleas con la Thor Buster, la pelea duró bastante, y al final, Thor salió victorioso, pues Thor pudo haberlo matado del primer ataque, como otra hazaña redundante, fue capaz de destruir a Wolverine e ignorar su regeneración con ceros inconvenientes, además de que derritió el adamantium de Wolverine, además de destruir un planeta sin querer hacerlo. Ahora sí, las hazañas fuertes, tuvo una batalla encarnizada con Hulk y la Mole, y aunque tenía un amuleto que anulaba la fuerza de Odín, salió victorioso, y considerando que peleó durante horas, se puede decir que venció a un Hulk que debería encontrarse en un estado máximo de ira, cuyas hazañas he dicho en la parte del Thor base, de hecho, por obvias razones es superior a su forma base, lo que hace que no baje de lo universal. Mantuvo un combate con Perricus, quien se había hecho más poderoso que en su primer enfrentamiento, la pelea era pareja, más sin embargo Thor consiguió salir victorioso, soportó varios ataques de Jack Olson con el Mjolnir, para luego matarlo de un blast energético, ya que en este estado debería tener el mismo poder que un Thor base. Mantuvo varios combates con Desak, en uno luchó con un Desak que había mostrado ser superior a Jack Olson, el cual como mínimo debería tener un poder similar al de Thor de Eric Masterson. En la segunda batalla, se mostró superior a Magni con el Mjolnir, de por sí Magni debería asemejar a Thor base, y aun si no lo hiciera, con el Mjolnir ya debería hacerlo, además de que pudo detener el Mjolnir, y trataba a Magni como un debilucho, soportó ataques de Thor sin problemas, y era igualmente capaz de humillarlo. Loki liberó al Destructor para que peleara con Desak, armadura creada para pelear con los celestiales, y por palabras de Loki, Desak igualaba ese poder. Eventualmente, Desak se fusionó con el Destructor, pero fue derrotado por Thor. Ahora bien, aunque en teoría Thor debería asemejar a su padre en poder, el problema es que este Thor no maneja bien la fuerza de Odín, y no solo son palabras, pues al principio estaba siendo apaleado por Desak, y al final pudo derrotarlo de un martillazo, y ese Desak se había fusionado con el Destructor, pero, por lógica es muy superior a su forma base, por lo que de universal no bajaría. A esto sumémosle que Thor ahora puede proyectar energía sin utilizar el Mjolnir, incluso de sus ojos, es capaz de borrar de la realidad a sus oponentes, puede crear escudos para capturar a sus enemigos, además de que puede teletransportar a otros a donde quiera. De paso, cuando reconstruyó la luna, lo hizo a nivel molecular, y debería tener todas las habilidades de su forma base y del Mjolnir. Por cierto, en el mismo scan donde el escudo del Cab detiene un golpe de Hulk, se vio como de un golpe venció a Thor sin Mjolnir, que mínimo debería ser sistema solar, llegando posiblemente
posiblemente al nivel galáctico, pero bueno, tampoco cambia mucho, y por si se lo preguntan, sí, estos eventos sí que pasaron en la Tierra 616, solo que Thor viajó al pasado, esto nos lo confirma Thor en los eventos del Ragnarok. El Rey Thor es el Thor de un futuro alternativo, o mejor dicho, uno de los posibles futuros de la Tierra 616, o bueno, era su futuro, hasta que alguien desconocido alteró la historia, es decir, este Thor era el futuro del Thor 616, bueno, continuando, este Thor fue atormentado por Gorr, quien asesinó a sus hijos, presuntamente Magni fue uno de ellos, y secuestró a sus nietas, pero gracias a la visita del Thor del presente, el Rey Thor se quitó de encima a los Berserkers de Gorr, y luego fueron a enfrentarlo, fallando tristemente, pero gracias a Thor del presente, la bomba mata dioses sería detenida y Gorr perdería su necroespada. Más tarde, Thor del futuro enfrentó a Galactus para salvar a la Tierra, perdiendo, pero gracias a la necroespada, consiguió ganar. Galactus moriría asesinado por Ego. Más adelante, Thor del futuro lucharía con Wolverine con la Fuerza Fénix, y tras un combate, ambos enfrentarían al Doctor Doom, donde Thor usando la Fuerza Fénix consiguió ganarle. Más tarde luchó con Loki con la necroespada, pelea que fue interrumpida por la resurrección de Gorr, quien volvió gracias a la necroespada, pero Thor consiguió frenarlo aun si este se volvió el universo, de forma cuestionable. Luego llegó el final de su vida, Thor se sacrificó, con el fin de reencender el cosmos, salvando el universo, pero muriendo en el acto. Este Thor pudo pelear al nivel de Wolverine con la Fuerza Fénix. Logan había dicho que era capaz de destruir estrellas y agujeros negros de forma casual. El poder de ambos provocaba que el universo se cogiera de hombros. Una tormenta con el tamaño de una supernova, la cual mide años luz, fue creada por mero efecto colateral. El poder del Fénix abarcó el tamaño de una galaxia. Thor mostró ser superior, atravesando a Logan con su martillo, pero Wolverine no va a morir tan fácilmente. Parecía que Wolverine iba a matarlo, pero al final el Fénix no le permitió eso, aclarando varias cosas. Primero, Thor era superior a Wolverine, lo que pasó es que él no quería matarlo, pues lo seguía viendo como un amigo suyo. Ahora bien, Wolverine no es solo galáctico, y esto es fácil de saber, pues Emma Frost con una quinta parte de este pudo vencer a Thor sin muchos inconvenientes. También debo decir que este Thor, a diferencia del otro Thor futurista, ha pasado mucho más tiempo con la fuerza de Odín, lo suficiente para al menos estar parejo con él. Thor luchó con Galactus, soportó un ataque energético del Devorador, soportó otro ataque de Galactus, entonces Thor golpeó a Galactus con la suficiente fuerza como para que grite de dolor. Galactus entonces pisó a Thor, pero él se liberó y atacó con un blast energético a Galactus, que se vio dañado por Thor, entonces golpeó con tanta fuerza de Galactus que le hizo vomitar la energía de miles de mundos. Entonces Galán golpeó a Thor con la fuerza de 1.000.000 de supernovas, el golpe lo hizo atravesar la Tierra, chocar con la Luna y partirla en el proceso. Entonces chocó energías con Galactus, haciendo temblar el planeta. La batalla se pudo oír a través de galaxias, las estrellas temblaron ante esta pelea. Entonces Galactus mandó a volar a Thor a varios años luz, entonces se metió en un agujero negro y obtuvo la necroespada, para luego viajar y llegar hasta donde estaba Galactus y consiguió derrotarlo, por lo que vemos el poder de este Thor, aunque inferior al de Odín y Galactus, no dista mucho de ellos, por lo que podemos escalar de hazañas de estos. Entre ellas, Odín ha declarado que puede destruir planetas con solo mover su mano y estrellas con solo su aliento. Pudo igualar a Ian Foster con el poder de Thor incluso sin su legendaria fuerza de Odín. Ian en esta forma pudo contener una supernova volviéndola una estrella, además de que pudo hacer temblar medio universo, cosa que mínimo requiere el poder de una galaxia. Odín también venció a Infinito. Este ente puede destruir planetas con una facilidad risible, puede expandirse y abarcar toda una galaxia. El poder de este ente pudo destruir cuásares, además de que este ser es capaz de destruir el universo, y también se dijo que Infinito trasciende el espacio y el tiempo. El mismo Odín puede destruir el universo. Venció a Celia, quien era muy superior a Thor base, y si bien Thor consiguió dañarla con su God Blast, Odín también estaba debilitado. Sacó el 10º reino de Yggdrasil, y recalco, los reinos tienen el tamaño de universos, dicho por el mismísimo padre de todos. Odín también luchó contra Thor, y en dicho combate demostró que era muy superior, siendo que Odín salió victorioso, peleó contra Set y pudo vencer
vencerlo. En ese combate, se destruyeron galaxias como efecto colateral en todos los planos de la existencia, el universo en cualquier momento podía ser destruido, y ojo, que Odín y Set peleaban en Asgard, el cual está fuera del universo, por lo que háganse a la idea del poder que se requirió para esto. No debería sorprendernos que diga esto, pues conmocionó el tejido del multiverso, y por si se lo preguntan, sí, hacer temblar no es igual a destruir, pero tampoco es para desmeritar esto, pues considerando que existen una cantidad infinita de universos, decir que con el poder para destruir un solo universo bastaría para hacer temblar sería ridículo. Me explico, yo puedo golpear un colchón y lo voy a hacer temblar, eso no involucra que puedo destruirlo. Bien, eso es cierto, pero digamos que tengo infinitos colchones, díganme de la forma más sincera, ¿tendría sentido que yo pudiera hacer temblar los infinitos colchones teniendo solo la fuerza para destruir uno, dos, tres o cualquier cantidad finita de colchones? Y eso por no hablar de que una cosa es hacer temblar un objeto, otro es hacer temblar una cantidad infinita de espacios y tiempos con una distancia que ni siquiera infinito expresa bien entre ambos, pero si no les convence, recordemos que esto es en español, porque en inglés dijo que desgarraba el multiverso. Ahora, algunas personas seguramente van a excusar el no darle un nivel multiversal a esta hazaña porque supuestamente el multiverso se refería a las dimensiones, pero nada más lejos de la realidad, pues el cómic donde Odín lucha contra Set, cuyo nombre sale en pantalla por si quieren comprobarlo, salió en 1997, mientras que esta viñeta donde se describe la existencia de infinitas líneas de tiempo del universo, salió en 1982, pero claro, esto no es lo único, pues en este otro cómic podemos ver cómo se habla de varias líneas de tiempo, y ese cómic es de 1981, o aquí donde es mucho más explícito y podemos ver cómo Uatu nombra las líneas de tiempo como un multiverso, y en el mismo cómic mencionan que las innumerables líneas de tiempo, claro, debido a algo que veremos luego, sabrán que cada universo tiene infinitas líneas de tiempo, pero solo quería dejar claro cómo es, que como mínimo por aquellos tiempos, ya se manejaban infinitas líneas de tiempo en el multiverso, vamos, incluso Uatu ya hablaba del multiverso como lo conocemos ahora, con versiones de los Cuatro Fantásticos y todo. Si quieren comprobarlo mejor, pueden leer todo el volumen 1 y parte del volumen 2 de What If, como por ejemplo el número 39 del volumen 2 de What If, del año 1992, se volvió a hablar de las distintas líneas de tiempo, incluso esto de las distintas e infinitas líneas de tiempo se ha comentado en cómics del propio Thor, más en específico, en el número 440 del volumen 1 del Dios del Trueno, que salió en 1991, todo lo dicho no era muy difícil explicarlo, por eso me sorprende tener que hacerlo, pues hay personas que como mínimo, debido a la desinformación creen que por aquellos tiempos no existía un multiverso como tal. Volviendo a la pelea con Set, el dios de la muerte podía destruir el Yggdrasil, el cual contiene los 9 reinos y puede que infinitos reinos más. Los reinos por palabras del propio Odín son universos, de hecho en la historia del 10º reino, podemos ver cómo en el cielo del 10º reino se pueden ver estrellas y galaxias. Con todo esto, no debe quedar duda de que cada reino es un universo, además de que el árbol existe en todos los planos de la existencia al mismo tiempo. A su vez, la pelea entre Odín y Set transcurría en todos los planos de la existencia simultáneamente. Claro, las personas se agarran a que Set solo decía que destruiría los 9 reinos, cuando Set hablaba mayormente de que destruiría Yggdrasil, cuyo tamaño ya he descrito, o yo no, sino el científico, diciendo que contiene infinitos universos. Como ven, todo apunta a un nivel multiversal, ya si se hacen los ciegos y niegan las evidencias, entonces solo puedo decirles que tengan un buen día. Ahora, como cereza al pastel, Odín en ese combate estaba nerfeado. Odín también escala de Surtur en su mejor punto. La pelea se sintió en los 9 reinos, en 9 universos totalmente diferenciados. Recalco mucho esto del tamaño de los reinos para que quede claro, aprovechando, por esto es que considero la hazaña de Thor superando el poder de Yggdrasil como Outlier, pues ese nivel es algo al que su padre puede llegar, pero siendo por mucho más poderoso que su hijo. Volviendo con el padre de todos, pudo además igualar a Galactus, aunque mientras que Odín tuvo que recuperarse entrando en el sueño de Odín, Galactus se recuperó mucho más rápido, y hablando del devorador de mundos, puede tratar como insecto a polvo de estrellas y Beta Ray Bill, al punto de derrotarlos de un aplauso. Sus heraldos no son nada para él, derrotó a Thor sin problemas, venció al tirano,
quien puede destruir galaxias de forma totalmente casual, además de que pudo mantenerse con Thanos, que para colmo estaba potenciado, y encima el tirano que luchó contra Thanos no era nada para aquel que luchó contra Galactus. El propio Galactus, estando hambriento, pudo vencer a Thanos, un ser que equipara el nivel de Thor con la cólera del guerrero. Galactus, estando inconsciente, creó un agujero negro capaz de destruir el universo, peleó con Mephisto, dicho combate hizo temblar las galaxias, los planetas temblaban igualmente, el combate estaba destruyendo planetas y estrellas, el combate estaba poniendo en riesgo el universo, siendo que peleaban en el infierno, que es un lugar fuera del universo. Al final Galactus decidió alimentarse del infierno, haciendo que Mephisto decida liberar a Surfer, además de que Mephisto en su pelea con Satanish, no solo iban a destruir la dimensión donde combatían, sino también el infierno y el universo. Y en esa misma historia Satanish era más poderoso que el Doctor Extraño. Galactus puede destruir tanto el universo como la zona negativa, un lugar equivalente al universo. Tuvo un combate con Agamotto, una pelea ciertamente interesante ya que estaban parejos. La pelea terminó debido a que causaban caos en otras dimensiones como simple efecto colateral del combate. De paso, en ese combate Galactus estaba hambriento, en su pelea con Skrill y el otro, casi provocan el fin del universo. Perdón, que torpe soy, lo que casi provocan es la era del olvido, y que la nada reine como dicha entidad quería, y Galactus se mantuvo parejo con Skrill y el otro. Ahora, como nos dijo Olvido, un choque entre ambos puede destruir el multiverso y dejar la Chao Suar como un preludio en comparación. Ya saben, aquel evento donde casi todo el multiverso era destruido, y sí, se dijo varias veces durante el cómic que iba a ser el multiverso, solo que como siempre, hay personillas que sin argumento alguno pretenden decir que un cómic del 2010 trata a las dimensiones como universos, cuando el multiverso incluso desde los 80 hacía referencia a varias líneas de tiempo y mucho más, aunque de serlo solo nos dejaría entrever que Marvel es mucho más grande de lo que se suele decir, pues ahora cualquier dimensión tiene el tamaño del universo, pero como digo, no lo son, sino que hablaba de los distintos universos y realmente no hay pruebas que descalifiquen el nivel multiversal. Tal vez que se dijo varias veces que era el fin del universo, pero ya desde el principio se nos estableció el Chaos King como una amenaza multiversal, y de paso, universo podría referirse a mucho. Ejemplo, yo puedo decir el universo de DC, sabiendo bien que DC tiene ya de por sí infinitas líneas de tiempo por universo, o incluso refiriéndome a su cosmología entera, que va, ni usar ejemplos de conversaciones reales necesito. En el crossover de Marvel vs DC, se dijo que los hermanos solo encarnaban universos, cuando se sabe que cada uno es el guardián de un megaverso, es decir, aquí no es ni siquiera que digan universo refiriéndose al multiverso, sino a megaversos. Todo depende del contexto, y está claro que hablaban del multiverso. Además, el propio Olvido dice explícitamente que si Skrill y el otro chocaban todos los universos serían destruidos, y sí, en inglés dijo lo mismo. La verdad, me sorprende explicar lo que el propio Olvido nos dice. También cuando Doom obtuvo sus poderes, afirmó poder destruir todo tiempo y toda existencia, aunque este don tenía el poder adicional de varios artefactos, y por eso derrotó a Odín, eso sí, con dificultad, en velocidad. Al estar cercano al nivel de Odín y Galactus, podría hacer cosas como interceptar el Mjolnir sin problema alguno, y recordemos las grandes hazañas de velocidad de este mazo. En un combate fue capaz de recorrer una galaxia en segundos mientras combate, además de que Odín combatió por todo el universo de Asgard, aunque de igual forma que con Thor base, voy a decir que fue un universo observable, y como digo, esto fue peleando y sin darse cuenta, y recuerden el tamaño de un universo observable en Marvel, además de que supera todo tiempo y todo espacio. En cuanto a Galactus, él puede tratar a sus heraldos como meros caracoles, incluyendo al surfista de plata. Sus habilidades deberían ser las mismas que las de su forma base, más las del Mjolnir, más los poderes que adquirió como Thor reinante, más las habilidades de Odín. Entre ellas puedo dar capacidad de proyectar energía de sus manos, capacidad de invocación, capacidad de controlar las almas, siendo capaz de quitarle un alma con contrato a Mephisto. Tiene control de la vida y la muerte, pues fue capaz de matar a Hela sin problema alguno, aunque esto provocó que la muerte desapareciera en todo el universo. Por ende Odín revivió a Hela. De hecho, la muerte no se aplica a Odín como a los otros seres, pues vemos cómo puede seguir interactuando con los vivos sin ningún problema. Posee control de la materia, pudiendo quitarle la boca a Thor, literalmente, para luego devolvérsela, sellado, siendo capaz de sellar desde seres como Surtur, hasta universos enteros, y una variante de esto es la capacidad de sellar poderes, pudiendo sellarle los poderes a Thor.
Magia, Odín es capaz de hacer hechizos, como los encantamientos del Mjolnir, capacidad de volar sin necesidad de un Mjolnir, aunque eso ya lo puede hacer Thor, capacidad de leer mentes, incluso de seres como Galactus, capacidad de bloquear recuerdos, como lo hizo con Thor cuando lo desterró, y hablando de esto, eso mismo pudo hacer con los Asgardianos, puede detener el tiempo, cosa que el Thor reinante también puede hacer, a la vez de hacerle BFR a la raza humana completa a otra dimensión, también fue capaz de reparar los daños hechos en el combate que tuvo con Ymir y Surtur, puede deformar la realidad, deformando edificios, además que como dije, puede alterar la realidad de tal forma que sea como si nada hubiera pasado en su combate con Surtur, también es capaz de hacer BFR temporal, como cuando envió al gladiador del futuro hacia su tiempo, además de que sabe qué va a pasar, pues conoce lo que ocurrirá, o lo que iba a ocurrir con el Thor reinante, puede atrapar en barreras a sus oponentes, posee borrado existencial, el padre de todos también puede crear ilusiones, y para colmo estas ilusiones tienen efecto sobre la realidad, cada cierto tiempo se reúne con Dormammu para jugar un juego de ajedrez, pero este juego afecta a fuerzas como orden y caos, y claro, afectando al mismo universo, Odín también fue capaz de meterse en la mente de Thor, para romper las cadenas mentales que ataban la conciencia de Thor, entonces se encontraría con la Valquiria, que en este mundo a pesar de ser un constructo mental de Thor, en dicho lugar sus pensamientos podía convertirlos en realidad, ambos tendrían una lucha donde Odín se contenía por miedo a dañar la mente de Thor, al final Thor venció a la Valquiria, después del evento de Fear Itself, mostró ser capaz de desviar los ataques energéticos del hombre de la máscara de hierro, incluso llevando una versión del destructor con solo su mente, otra cosa que debo mencionar es la inteligencia de Odín, la cual no es poca, pues por algo le llaman del omnisciente en más de una ocasión, su comprensión de la realidad es tal que incluso un genio del nivel de Stark no puede llegar ni a comprender de no ser porque Odín usando su poder pudo aumentar la comprensión de Iron Man el tiempo suficiente para que vea que él no es nada ante el universo, además de que pudo despetrificar a las personas que se habían convertido en piedra, también es capaz de liberarse del sellado, como cuando se liberó de una prisión de energía pura, Odín también dispone de la capacidad de crear objetos a partir de la nada, como una habilidad algo menos relevante, puede derretir incluso el metal del Uru, también puede fusionarse con el universo, todo esto entre una cantidad demasiada alta de habilidades. King Thor también tiene dos formas, una donde obtiene la necroespada, con ese poder, él pudo vencer a Galactus, aunque ya estaba lastimado, su poder debería aumentar bastante, pues Gorr usando la necroespada era más poderoso que el Rey Thor, y debería tener las habilidades de Gorr, como matar seres inmortales a nivel conceptual, crear esbirros, entre otras, la otra es donde absorbe la fuerza Fénix, para entender el poder que tiene la fuerza Fénix, está en manos de Jingrel pudo destruir una estrella y soportar la supernova generada como si no fuera nada, en manos del amor pudo romperle un brazo a Red Hulk, algo que ni un agujero negro puede hacer, además de que se mostró similar a Thor, es más, Emma con dicho poder pudo vencer al propio Thor, en manos de Rachel Summer era capaz de destruir el universo, en manos de Wolverine pudo hacerle frente al Rey Thor, al momento de usarlo, el poder de Thor aumenta lo suficiente para igualar al Doctor Doom del fin de los tiempos, peleando años y años, lo suficiente para que varias generaciones de humanos nacieran y murieran sin saber por qué la Tierra temblaba, fue más o menos 99 años de lucha contra el Doctor Doom, de paso, la durabilidad del Rey Thor es como mucho de un año, pues de igual forma que Odín, tiene cada año que dormir en algo llamado el sueño de Odín, y sí, Thor tiene este mismo problema, aunque gracias a la fuerza Fénix puede pasar más tiempo luchando, de paso, el Doctor Doom del fin de los tiempos pudo previamente vencer a Logan Phoenix y someter al Rey Thor, volviendo con Thor, debido a esto debería ganar nuevos poderes, los cuales serían aquellos que obtienen los portadores de la fuerza Fénix, por ejemplo, controlar fuego cósmico a tal punto de derretir supernovas, crear portales, sellar poderes, como lo hizo Tane con Thanos, controlar almas, controlar la realidad, controlar la materia, controlar el espacio y el tiempo, y otras habilidades que aunque interesantes, no son cosas que Odín no pueda hacer, solo quiero remarcar que el poder de la fuerza Fénix puede revertir los efectos de no más mutantes de Wanda, también una hazaña que se me olvidó, Galactus supera el tiempo y el espacio.
Antes de seguir, quiero mencionar unas habilidades que puse en la ficha, pero no mencioné. Esas son que Odín puede crear universos de bolsillo, y puede dar inmortalidad a otros, a la vez que puede quitarla, y lo mismo va para los poderes, los puede dar y quitar. Ahora sí, pasemos a la siguiente versión del dios del trueno. Con la llegada del invierno negro, Galactus se vio en la necesidad de pedirle ayuda a Thor. Esto no fue casualidad, pues pudo ver cómo moriría a manos suyas en el futuro, por eso fue a buscarlo. Entonces él dotó a Thor con el poder cósmico, convirtiéndolo en su heraldo. Entonces Thor llevaría a Galactus a planetas con energía que potenciaría a Galactus para que enfrente a invierno negro, cosa que pasó, pero se reveló que Galactus era heraldo del invierno negro y se retconeó nuevamente el origen del universo. Thor entonces venció a Galactus y luego a invierno negro. Luego buscó información de Thanos debido a ver su destino, el cual es morir a manos del titán loco. Luego ocurrieron los sucesos donde el Dr. Donald Blake se volvió malvado, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Como hazaña de relleno, Thor pudo emitir un rayo capaz de destruir continentes, soportó la destrucción de un planeta sin esfuerzo alguno. También tenemos todo el scaling que le podemos sacar de su forma base, pues obviamente es mucho más poderoso que su forma base, y esto se demuestra viendo cómo trató como un debilucho a Beta Ray Bill. También destruyó el Stormbreaker, cuyo poder es equiparable al Mjolnir, además de que escala de Odín, y no solo eso es porque aquí definitivamente su poder es multiversal, sino por ser capaz de derrotar y tratar como juguete a un Galactus que estaba potenciado, siendo por sus palabras, más poderoso de lo que nunca fue, siendo superior a su forma de dador de vida, con el cual pudo vencer a Orden y Caos, siendo que ellos antes eran superiores a Galactus, además de que Thor al ser capaz de humillar a Galactus, por obvias razones supera a Invierno Negro, pues hacer estallar a Galactus fue lo que provocó la derrota de dicho ente. Este ente como lo más mínimo, puede comer universos, siendo él aquel que destruyó el universo de Galactus, además de que lo vimos destruir un universo similar al de DC. También en el quinto número de esta historia, el narrador dijo que Thor y Galactus se encontraban ante el fin del multiverso, haciendo alusión a que Invierno Negro podría destruir el multiverso, cosa obvia, pues él es el creador de Galactus, sin contar con que la presencia del Invierno Negro provocaba que Yggdrasil se pudriera. Ya saben, el árbol que contiene los 9 reinos y una cantidad infinita de universos, por lo que el poder de Thor es multiversal, y esto igual va para resistencia y poder destructivo en velocidad. Tomen las hazañas del Thor base, Odín y Galactus, y aumenten las inconmensurables veces si tienen la velocidad de este Thor, además de escalar del Galactus sembrador de vida, el cual pudo salir del multiverso en poco tiempo. Sus habilidades son todas las mencionadas en las partes del Thor base y el King Thor, además de que puede ver a través de sus cuervos. Al ser superior a Galactus dador de vida, debería poder pelear de forma conceptual y dañar conceptos, puede drenar energía, como lo hizo con Galactus, y a eso súmenle las de los heraldos de Galactus. Por ejemplo, podría crear estrellas y agujeros negros, proyectar energía cósmica, poder curar a otros, crear objetos, transmutar materia, borrar otros de la existencia, crear barreras, reducir a sus oponentes a simples átomos siendo una destrucción atómica, absorber energía, puede derretir objetos, es capaz de borrar la memoria a otros, puede emitir descargas de energía cósmica que son capaces de apagar todas las máquinas a nivel mundial, al mismo tiempo que consigue oscurecer el planeta, y obviamente Surfer puede retirar esto, puede encapsular en un envoltorio de energía cósmica sólida, puede sentir la vida de otros, puede crear un campo de energía, que deja al ser que es metido en este campo en un limbo cósmico. Fue capaz de soportar ser cortado por la mitad, y por varios lados de su cuerpo, mientras aún podía mover su cuerpo, incluyendo sus partes cercenadas sin problema alguno, aunque se estaba cansando, para luego usar su poder cósmico para volver a unir sus partes cortadas. Puede viajar en el tiempo usando su velocidad, ya sea al futuro o al pasado. Entre más poderes que aunque interesantes, Thor gracias a la fuerza de Odín ya debería tener varias parecidas. En inteligencia, debería tener la misma inteligencia que Odín. En durabilidad, gracias al poder cósmico ya no debería estar limitado por el sueño de Odín, aunque esto es algo especulativo, así que, de mínimo debería durar un año en combate, con muchas posibilidades de poder pasar años en combate, pues Silver Surfer puede pasar años sin dormir.
Todo lo que vimos fue sorprendente, eso no hay que dudarlo, vimos seres universales y multiversales, no cabe duda que Thor sin duda es un personaje muy poderoso, cosa que era de esperar, pues es un dios, pero todo lo que he mencionado es poco o nada para la versión más poderosa de Thor, que ahora pasaremos a ver. Este Thor nació en la historia de Ragnarok, todo comenzó cuando Loki robó la forja donde se forjó el Mjolnir, entonces Loki con la ayuda de Surtur, forjó sus propias versiones de este martillo, entonces mandó a Ulrik y Fenris, quienes chocarían ataques con Thor, provocando una explosión, y fracturando el Mjolnir, entonces Thor se lanzó contra Loki, pero intervinieron Ulrik y Hyrm, los martillos chocaron, y tras una explosión, aparecería frente a su martillo destruido, entonces Loki atacaría a Thor, provocando que cayera al agua, pero entonces consiguió sacar fuerzas de flaqueza y escapar a la tierra, donde le pediría ayuda a los Vengadores, ellos llegarían a Asgard, encontrándola destruida debido al ataque de Loki, tras rescatar a un niño, llegaría Loki junto a sus esbirros, entonces ellos lucharían, los Vengadores versus Loki y sus esbirros, batalla que ganarían, gracias a Thor mayormente, tras esto, ellos verían como Balder había muerto, entonces Thor en lugar de hacerlo racional y aceptar la ayuda de los Vengadores, decidió enviarlos a la Tierra, tras esto, Thor daría un discurso hacia los asgardianos, entonces Thor llegó a Alfheim, donde encontró a Volstagg, quien le contaría cómo Loki los había atacado, después de un largo viaje de varios días, llegarían a donde Fenris y una horda de Loki, donde combatirían, tras reencontrarse con Sif, pelearía contra Durok, manteniéndose al nivel incluso sin su martillo, salió victorioso, pero quedó lastimado, Fenris intenta atacarlo, pero es interrumpido por Beta Ray Bill, quien derrotaría a Fenris con facilidad, entonces Thor lo pondría al día con los acontecimientos recientes, tras mucha plática, Thor nombraría a Beta Ray Bill como el nuevo rey de Asgard, en lo mientras, Thor iría a buscar sabiduría, entonces estaría en una reflexión, cuando aparecería la fuerza de Odín, quien hablaría con Thor, y le llevaría a las raíces del Yggdrasil, donde la fuerza de Odín seguirá dándole lecciones a Thor, además de indicarle lo que tiene que hacer, que sería sacarse un ojo, aunque esto no sería suficiente, pues sería el mismo camino que Odín, entonces Thor sacrificó su otro ojo, y procedió a beber del pozo de Mimir, donde encontraría sabiduría, a la vez de recuperar sus recuerdos de los anteriores Ragnaroks, pero no era suficiente, debía ver el futuro, para esto debía obtener la magia de las runas, debía morir para renacer, entonces la fuerza de Odín guió a Thor a donde debería colgarse para conseguir más sabiduría y poder, entonces Thor obtendría más sabiduría, aunque Thor no aceptó esto y murió, llegando a Hel, pero Odín rescata a Thor, quien despierta donde los dioses que se sientan en las sombras, tras una charla con ellos, viajó a Hilfstalf primeramente, y luego al Valhalla, donde se encontraría a Mangog, a quien convirtió en viento, luego se toparía con Loki, con quien tendría un intercambio de palabras, Loki envió a sus esbirros, pero fueron vencidos por Thor. Entonces le arrancaría la cabeza a Loki, pero a la vez lo mantendría vivo, más tarde iría a donde Surtur, para pedirle que vuelva a forjar su martillo, prometiendo que a cambio le dejaría destruir el Valhalla y Vanaheim, Thor cumple su palabra, mandando a Surtur a Asgard, donde comenzaría el combate final, Beta Ray Bill pelearía, pero Thor lo teletransporta para evitar que muera, entonces Asgard es destruida y devorada por Fenris, luego de esto, él llegaría a Yggdrasil, donde pretendería destruir el hilo del tapiz que unía al principio con el final, Loki y los hados le pedirían que no lo hiciera, inclusive los dioses que se sientan en las sombras le pedirían que no realizara este acto, entonces Thor destruiría el hilo que unía el pasado con el futuro, tras esto, él se uniría con el universo, y permanecería en la nada, luego reviviría por recomendación del Dr. Donald Blake, pero eso es otra historia. Este Thor fue capaz de vencer a Mangog con una facilidad risible, el cual está al nivel de un Thor base, o de usuarios del poder de Thor en general, pudo vencer a un ejército de seres sin moverse, derrotó a una serpiente sin ningún problema, se dijo que él podría recrear su martillo con su voluntad, pudo arrancarle la cabeza a Loki sin ningún problema, siendo que en ese momento era mucho más poderoso que de forma normal, el cual es más poderoso que el Thor de Erik Masterson, cuyas hazañas he dicho en la parte de Thor base, destruyó el hilo que conectaba al pasado y al futuro, los hados no consideraban que fuera buena idea enfrentarlo, su poder iba más allá de la fuerza de Odín, y lo mejor que tiene, los dioses que se sientan en las sombras lo vieron como un igual, y de hecho, ni siquiera intentaron hacerle frente, ahora, debemos saber que son los dioses sombras, estos seres, son dioses para los propios dioses, siendo superiores a Odín por mucho, solo esto pondría a Thor como multiversal
universal, y puede que incluso megaversal, aunque algo bajo, pero hay un detalle con ellos, o bueno, dos. El primero es que ellos revivieron debido al final del omniverso, pero quedaron hambrientos, y de hecho, aún en ese estado sobrevivieron a la incursión final, el choque entre el universo Ultimate con el universo 616, bien, eso es para empezar, pues el segundo detalle, es que Loki llegó a especular que eran Beyonders, esto tanto en español, como en inglés, claro, esto es más una especulación de Loki que otra cosa, pero no es infundada, pues la muerte del omniverso fue lo que les devolvió la vida y aún así estaban hambrientos. Ahora, si vamos por esta línea de pensamiento, ¿qué podría ser posible debido al primer detalle? Thor podría escalar de al menos 5 Beyonders, ahora a escalar, un solo Beyonder pudo vencer a toda la raza celestial, y los celestiales más poderosos son superiores a Odín aún con el destructor y la super espada de Asgard, además de que uno solo de los más poderosos tenía tal poder que Odín aún con ayuda de Zeus y Vishnu consideraba que no era buena idea enfrentarlo, es más, los dioses de la tierra en conjunto no pensaban poder ganarles, y aun si decimos que en esa historia los padres de todo estaban nerfeados, nos queda el hecho de que los celestiales fueron los responsables de vencer al primer firmamento y desgarrar a la entidad, creando el primer multiverso, también pudieron destruir a Orden y Caos, seres superiores a Odín y Galactus, pudieron matar a Infinito y a Eternidad, que aun si fueran avatares, Eternidad Universal puede levantar universos, y no, la traducción al español no es la correcta, sino la inglesa, pues entre otras cosas, es la traducción inglesa la original, además de que Eternidad ya contiene infinitas líneas de tiempo, supera a todas las entidades cósmicas universales, incluyendo a Odín y Galactus, e Infinito, es básicamente Eternidad, siendo uno parte del otro, aunque eso es poco, ya que pudieron matar al Tribunal Viviente, un ser que supera a Olvido, Eternidad, Infinito y la muerte en sus formas verdaderas. Solo hablando de Olvido, un avatar como lo era el Rey del Caos, ya podía destruir el multiverso, y humillar a seres con ese nivel, y considerando que cada universo tiene una cantidad infinita de líneas de tiempo, esta hazaña de destruir por completo el multiverso sería megaversal, aclaro, aquí dicen universos alternos, pero es que el cómic habla de lugares dentro del universo como universos alternos, ejemplo sería la dimensión oscura, pero claro, tenemos otra imagen, donde se nos dice mucho más claro que el universo tiene infinitas líneas de tiempo, y donde está mucho más claro, por lo que sí, cada universo tiene infinitas líneas de tiempo, además de que el tribunal está sobre los hermanos, cada uno es el guardián de un megaverso, y debido a cosmología, eso sería una cantidad infinita de megaversos, el propio tribunal viviente existe en cada multiverso, pero eso aún no es todo, me explico, el tribunal viviente no solo es perteneciente a un megaverso, sino que es la autoridad del omniverso, aclaro, en esta historia de donde saqué el scan, se usó el término omniverso como sinónimo de multiverso, pero el término multiverso también se usó como sinónimo de omniverso. Ahora, esto no es todo, pues el Beyonder es solo un infante de la raza Beyonder inferior a uno adulto, el Beyonder supera millones de veces al multiverso, aunque claro, esto es un eufemismo, pues para empezar, con esto hablaba también del tribunal viviente, y eso es el comienzo, encarna al Beyond Real, un lugar fuera del omniverso y más grande que y de hecho él ve al omniverso como mera ficción, y el omniverso no es ni medio normal en Marvel, es demasiado grande, más de lo que se pueden imaginar, pero eso es tema para otro video, pero en resumen, existen transfinitos niveles en el omniverso, para aclarar, transfinito se refiere a una cantidad mayor al propio infinito, es decir, el omniverso no se limita a infinitos megaversos, sino que va mucho más de universos, multiversos y megaversos, y el Beyonder pre-retcon ve esto como ficción, por lo que sí en efecto, los dioses sombras son Beyonders, Runeking Thor quedaría como transversal, la inteligencia es más sencillo de analizar, se ha dicho que él conoce el pasado, el presente y el futuro, comprendiendo incluso la nada inicial, siendo omnisciente, su velocidad ha aumentado, aunque no se ha demostrado la gran cosa en este punto, aunque gracias a la habilidad de volverse uno con el universo, podría obtener la virtual omnipresencia, entre sus habilidades, puede convertir a otros en viento, ignorar la muerte y mantener vivo a Loki aun si este es solo su cabeza, puede crear con su voluntad un nuevo Mjolnir, solo que prefirió que lo hiciera Surtur, puede teletransportar a otros a donde le plazca. Puede ignorar el destino y destruir el hilo que conectaba el pasado con el futuro, a eso sumémosle todas las habilidades de su forma base y de Odín, y esto sumémosle algo que no mencioné de Odín, a él se le ha llamado en múltiples ocasiones omnipotente, varias veces, demasiadas, de hecho tardaría en mostrar la cantidad de veces donde se le ha nombrado así, ni 10 minutos enteros bastarían para mostrar las menciones de Odín como virtual omnipotente, y
si bien en Odín es teórico, en esta versión de Thor esto debería poder aplicar, siendo virtualmente omnipotente, sin lugar a dudas, el Thor más poderoso de todos. Creo que es evidente que Runeking Thor ocuparía el primer lugar, pero en caso de hablar de las otras versiones, Thor base estaría sobre Miedo, pero por debajo de Bills, aunque esto es curioso, pues Thor es más rápido que el destructor de todo y sería capaz de acabarlo. El rey Thor estaría sobre el multiverso viviente, pero por debajo de Dios del creepypasta, más que nada por la velocidad de la entidad. El Thor Heraldo, debido a su incremento de poder, podría vencer a Dios del creepypasta y a Zeus, pero pelear con Chaos King ya sería más complicado. Y bueno, no creo que deba explicar por qué Runeking Thor ocupa el primer lugar de la lista. Eso fue todo, gracias por ver, nos vemos.